ya vi. Estamos listos para empezar. Empezó la grabación. Nos ponemos serios, por favor. Profe serio, academia seria, curso serio. Vamos. Tenemos que empezar hoy con nuestra siguiente clase súper intensiva, como siempre. Hasta la semana pasada llegamos a la edad moderna. Hoy nos toca edad contemporánea. ¿Qué tal estás en el tema? ¿Sabes lo que significa? Que hoy terminamos literatura universal. Hoy le ponemos fin a literatura universal. Hoy finiquitamos literatura universal. ¿Qué tan rápido? Así de rápido. ¿Por qué? Porque el examen de admisión pide más que solo literatura universal. Tenemos que ver española, tenemos que ver hispanoamericana, tenemos que ver peruana y darle también una buena cantidad de semanas. ¿Te parece? Perfecto. Entonces, hoy solo tenemos que ver 3 autores, así como jugando. Vamos. Esto lo hago para divertirme. Mira, ¿cómo hacemos? Primer punto. Nos vamos a la edad contemporánea. Escúchame, se llama edad contemporánea, pero en el prospecto San Marcos le va a llamar a todo esto literatura moderna, que no es lo mismo que literatura de la edad moderna. Ten cuidado, ¿sí? A veces me dicen, profesor, se equivocó, San Marcos dice que es edad moderna. No, literatura moderna, desde Shakespeare hasta el final. A eso le llama San Marcos literatura moderna. Es decir, de la edad moderna y contemporánea, juntos. Pero la edad, repito, se llama edad contemporánea. ¿Cuándo comienza la edad contemporánea? Después de la moderna, ¿cierto? Tú sabes esto. A ver, fecha de inicio de la edad contemporánea, 1789. Revolución Francesa. ¿Qué teníamos antes de 1789? Teníamos algo que mencionamos la semana pasada, neoclasicismo, ¿cierto? Teníamos nosotros acá la ilustración. Teníamos nosotros acá el racionalismo. Y eso es importante, el predominio de la razón, el predominio de lo verosímil, el predominio de la norma. Todo esto era antes de 1789. El hombre, ¿qué lo diferencia de los animales? La razón, se decía acá, ¿cierto? La razón es un aspecto fundamental. Y la literatura era muy coherente, muy moral, muy racional. Mostrabas el mundo tal y como es. Estaba prohibido lo inmoral, sí, enfermos afuera. Segundo, está prohibida la fantasía. La verosimilitud acá era no fantasía, nada más. Ahora, cuando se logra la Revolución Francesa, vamos a tener nosotros un cambio en el sistema. Y es acá que comienza la edad contemporánea. Una filosofía hace su aparición. Tú eres un maestro en filosofía, ¿cierto? Tú eres un sensei en filosofía. Vamos a recordar, a finales del siglo XVIII vamos a tener, el positivismo no, eso es 19, eso es 19, el idealismo, ¿cierto? El famoso idealismo, que va de la mano con Emmanuel Kant. ¿Te acuerdas? Alemania del siglo XVIII. Kant se preguntaba mucho acerca de la libertad. Kant analizaba este asunto llamado libertad. ¿Por qué? Porque en 1789 la gente grita libertad y entonces la pregunta era, ¿de verdad son libres? ¿De verdad no lo eran? Es como que yo te pregunte a ti, ¿eres libre? Y algunos dirán sí, y otros dirán no hasta que cumpla 18, y otros dirán no, yo cumplí 18 y sigo sin ser libre, ¿cierto? Y entonces viene un conflicto. ¿Qué sucede acá? Emmanuel Kant va a dejar atrás el racionalismo, por ejemplo, de Newton, quien decía que el hombre no es libre porque una fuerza que le arrebata la libertad se llama gravedad, nos aprisiona al suelo. Y entonces, acá la tengo que repasar, no soy libre. Ok, Kenneth, vamos, eres libre para repasar, suena más bonito. Eres libre para estudiar. Bueno, te decía, Emmanuel Kant decía que libertad, sí, es hacer lo que me dé la gana. Y por ahí alguien de formación de colegio estatal como yo dirá, no, eso se llama libertinaje, porque así nos educaron, ¿cierto? Eso se llama libertinaje. Hacer lo que te da la gana es libertinaje, esa es la formación católica. Eso te ha enseñado la formación católica. Kant dice, no, libertad es hacer lo que me dé la gana,
pero solo hay un requisito. ¿Sabes cuál es? Kant hablaba de la razón pura y de la razón práctica. Y la razón práctica es lo que llamamos la moral, precisamente. Para Emmanuel Kant, libertad es hacer lo que me dé la gana siempre y cuando use la razón práctica. Eso es lo que dice Kant. ¿Qué significa esto? Yo me llevo, luego se ponen a pensar en eso. Vamos, yo me llevo esto de acá, pero esto no es mío. Si yo me lo llevo, estoy robando. Yo no me lo voy a llevar. ¿Por qué no me lo voy a llevar? Vamos a ver, no me lo voy a llevar porque alguien me lo impide, porque alguien me lo prohíbe o porque yo lo decido. Y ahí viene algo interesante. Emmanuel Kant decía, la razón pura es la de ellos, el racionalismo. Pero acá no somos tan irracionales, acá tenemos razón práctica. ¿Qué significa? La única persona que establece un límite en mi vida soy yo. La única persona que puede decirme qué puedo, no puedo hacer, soy yo. No, profe, y mis papás, bajaré el volumen para que no se enoje, pero si tus papás te cansan, mándalos a volar. Buenos días, señorito, ¿cómo está? Feliz desayuno. Es un ejemplo, no se me asuste, señor, no se me asuste. Pero si tus papás te cansan, mándalos a volar. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Escucha hasta el final el ejemplo y verá que tiene razón, ¿sí? Ahora, simplemente mándalos a volar. Profe, pero se van a enojar conmigo. Se van a enojar conmigo. Pues vete de tu casa. Profe, pero ¿cómo me voy? Vete. Profe, ¿a dónde me voy? Consíguete un lugar donde vivir. Profe, ¿qué voy a comer? Págate la comida. Profe, ¿cómo voy a tener internet para estudiar? Págate los estudios, págate el internet, págate todo. Pero, profe, ¿cómo hago para pagar? Trabaja. Profe, pero si trabajo no me va a alcanzar el tiempo para estudiar. Duerme menos. Profe, pero voy a estar cansado todo el día. Esmérate. No, profe, mejor le hago caso a mi papá. Mejor le hago caso a mi mamá. ¿Te das cuenta a lo que me refiero? Algo sencillo. Entiende que tú no eres víctima. Tú no eres prisionero de tus padres. Si tú obedeces a tu papá, es porque tú decides obedecerlo, porque sabes que no te conviene, porque sabes que todavía no estás listo. ¿Cierto o no? Eso es razón práctica. ¿Te diste cuenta? No es algo racional, es algo emotivo. Si todavía dependes de papá y decides obedecerlo, es porque sentimentalmente sabes que es lo mejor para ti por ahora. ¿Cierto? Ahí está. Ok, este idealismo va a influenciar en una corriente. Adiós, vaquero, adiós, vaquero. Vamos. La corriente literaria con la que inicia la edad contemporánea se llama romanticismo. Entonces, si te preguntan cuál es la base del romanticismo, tú solo marcas idealismo, ¿cierto? Idealismo. Ahora, ¿qué es el romanticismo? Esa es una pregunta interesantísima. Lo romántico a veces está muy desvirtuado. A veces lo romántico se confunde con lo amoroso. Cuando romántico no solo es amoroso. Profe, Shakespeare no era romántico, no, ni siquiera vivió en esta época. Vamos a ver, el romanticismo es una corriente que nace en Alemania. El romanticismo nace a finales del siglo XIX. XVIII, y se prolonga hasta la primera parte del siglo XIX. Este es el orden del romanticismo. ¿Estamos bien? Si hablamos nosotros acerca del romanticismo, podríamos plantear algo. Características. Primero, ¿cómo se dice la pre del romanticismo? Ah, te cuento. La pre dice que el romanticismo se caracteriza primero por la idealización de la realidad. Esta es una principal característica que plantea la PRE y que a veces no están en los libros, pero se puede inferir porque no es complicada. ¿Qué significa idealización de la realidad? Sí, Adrián. ¿Qué significa idealización de la realidad? Claro, yo sé, los libros te dicen subjetivo, predominio de los sentimientos, ¿no? Pero vamos a este punto. Algo utópico, ya. ¿Sabes qué es idealizar la realidad? Algo parecido, mostrar el mundo no como es, sino como quisieras que sea. Eso es romántico. Mostrar el mundo no como es, sino como te gustaría que sea. Exacto, ese es otro rasgo más. Podríamos decir que el romántico
huye de la realidad objetiva. Por eso es que en el romántico predominan los sentimientos por encima de la razón. Una pregunta, ¿qué sentimientos son más importantes? ¿Los tuyos o los míos? Obviamente los de cada quien, ¿cierto? Para ti los tuyos. Entonces, estos sentimientos van de la mano con la subjetividad. ¿Y qué es la subjetividad en este caso? Vamos a exaltar la imagen de la primera persona. Subjetivo. A ver, vamos a ver una visión subjetiva de la realidad. Yo te hago una pregunta sencilla. ¿Cuánto es 2 más 2? Todos dirán 4. Esa es una respuesta objetiva. Pero si yo te pregunto, ¿cómo está el día? ¿Bello, triste, melancólico? ¿Cómo está el día? La respuesta sería subjetiva, porque cada quien diría algo distinto. Depende de tu estado de ánimo. ¿Te das cuenta? Ahí está. Eso es subjetividad, algo en lo que depende de la primera persona. Entonces, mi opinión es más importante que la tuya. Ah, eso ya es exaltación del yo. Oye, ¿con quién te sientes mejor? ¿Con quién te gusta estar? ¿Con quién te gusta conversar? ¿Con quién te gusta pensar? Conmigo mismo. Ah, la profe, qué sad. Pero también es una característica romántica. Individualismo. Practicar la introspección de vez en cuando ayuda mucho. Cuando simplemente te pones a escuchar música y te pones a pensar, ¿cierto? O cuando simplemente te sientas y trazas una línea de tiempo en tu mente entre todo lo que viviste y lo que quisieras vivir. Cuando en un momento determinado estás sentado frente a una pantalla viendo al profesor de literatura en la clase de Zoom y en el momento en que ves al profesor de literatura como que se te nubla la vista y ya no ves al profesor de literatura, te ves a ti en unos años. Pero te ves a ti en unos años con un enorme enigma porque no sabes qué es lo que vas a hacer. Una parte tuya quisiera lograr su objetivo, pero otra parte tuya tiene grandes miedos. Y en el momento en que estás a punto de mirar y alcanzar el futuro, es el pasado el ancla que te sostiene. Y entonces te preguntas cómo liberarte de aquel pasado para llegar a donde quieres llegar. ¿Cierto? Bueno, sigamos, que te estás poniendo de... Otro. Acá nosotros vamos a tener que dice la idealización de la realidad es como... Claro, exacto, Yamile, exacto. Ahora, acá vamos a escapar de la realidad. Escapémonos. Exotismo. ¿Cómo vamos a exaltar? Claro, estás soñando con el alcanzo vacante, pero algo muy bonito de lo que escuché que Oscar te hablaba temprano, si no te organizas, solo va a ser un sueño. La idea no es, no es solo que sueñes, la idea es que planees cómo llegar. Tienes que hacer tu plan de ataque. Por eso cuando hablemos de realismo, ahí está mejor. ¿Sí? Esto es romántico. Romántico es cuando le prendes la velita a tu santo porque quieres que te haga el milagrito de ingresar. San Juditas Tadeo, el santo de los imposibles y las causas perdidas, no te olvides. Ahora, si hablamos de lo exótico, ¿qué es lo exótico? Lo raro, lo ajeno, lo fuera de lo común, lo diferente. Mira, exótico romántico, te encanta el pasado. Pasadismo. Los latinoamericanos somos muy pasadistas. En Latinoamérica amamos demasiado el pasadismo, ¿cierto? En Latinoamérica, si alguien se atreve a decir algo mal de los incas, nos achoramos y nos ofendemos como si estuvieran vivos. En Latinoamérica puedes rajar de nuestro presente, puedes rajar de nuestra gente, de nuestras costumbres. Todos los peruanos son choros, sí, es verdad, vas a decir. Pero si dices los incas eran salvajes, no, ¿cómo te metas con mis incas? ¿Qué te pasa? Somos pasadistas, ¿cierto? Somos pasadistas, un gravísimo error. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que el hombre le encanta vivir en el pasado. Al romántico le encanta sobre todo lo medieval. Acá nace el medievalismo. ¿Qué es medievalismo? Me gusta la Edad Media, amo la Edad Media, añoro la Edad Media. Acá añoro los dragones, las doncellas, los caballeros. La Edad Media fue una edad atroz, pero para ellos fue bonita. Para ellos fue bonita. Idealización de la realidad. ¿Te das cuenta? Es como Ricardo Palma. Te habla del virreinato, pero el virreinato fue atroz, sí, pero para Palma fue lindo. ¿Te das cuenta? Para Palma fue lindo. Ahora, otro, tenemos acá, aparte del pasadismo, tenemos la exaltación de la naturaleza. La naturaleza también es hermosa. La exaltación de la naturaleza. El hombre
contempla la naturaleza y la naturaleza lo atrae, la naturaleza lo impresiona. Ese es otro rasgo romántico. Y otro rasgo romántico y exótico a la vez es el gusto por lo irracional. Por eso es que una característica del romanticismo va a ser la oposición al neoclasicismo, precisamente. ¿Por qué soy opuesto al neoclasicismo? Porque a mí me encanta lo irracional. Ojo, no solo estoy en contra de las normas, ¿correcto? Claro, como en las cuitas, no solo estoy en contra de las normas, no solo estoy en contra de lo verosímil, no solo estoy en contra de la razón, sino que me gusta ya lo irracional. Pero lo irracional llega a extremos, claro, el suicidio se puede entender como irracional, pero si yo te digo, oye, en el tercer piso dice que penan, ¿habla Bao? Baope con todo, ¿cierto? Eso es irracional. Oye, ¿y si hacemos seminario en el cementerio? Habla, tú dirás, un seminario en el cementerio, puede ser, puede ser. A mí me encantaría hacer un seminario en el cementerio. Y sí se puede, pero no hay tiempo. Pero, por ejemplo, en el presbítero maestro, yo he hecho clase en el presbítero maestro, pero o sea, paseo. Siempre con los alumnos de quinto y secundaria hace años, yo me los he llevado varias veces al presbítero maestro, junto con un profesor de historia. Siempre organizábamos los dos cada año, presencial, presencial. Nos íbamos al presbítero maestro y en el presbítero maestro hacíamos charla de historia y literatura. Era litoria, le decíamos de cariño. ¿Por qué? Porque tú te paseas por el presbítero maestro y está la tumba de Panteón de los Héroes, está la bota de Grau, la tumba de Bolognesi, está la tumba de Alfonso Ugarte, está la tumba de Leguía, está la tumba de diversos personajes históricos. Y al mismo tiempo en el presbítero maestro está la tumba de Ciro Alegría, de Ricardo Palma, de González Prada, de Chocano, la de Chocano es la más brava, ¿te das cuenta? Entonces, eso es, por ejemplo, algo irracional, pero entretenido. Va al cementerio, ¿no? A algo así. Y es exótico, es raro, por eso te llama la atención. Anda, hay una estación del tren eléctrico que te deja en la puerta, pagas 4 soles por entrada y un guía te pasea de lo más rico. Ahora, no, al frente del Ángel está el presbítero, cruzando la pista, cruzando la pista. Ahora, acá hay otro detalle, acá hay otro detalle. Ya tenemos nosotros entonces lo romántico es lo irracional, por eso los cuentos de Edgar Allan Poe son románticos, por eso las leyendas de Becker son románticas, ¿te das cuenta? Son románticas. Ahora, se mezcla con los espíritus, claro. Otras academias te enseñan telepatía, nosotros te enseñaremos Ouija, entonces. Vamos, vas a invocar a los personajes históricos en pleno examen. A ver, escúchame. Un detalle rápido. Vamos a tener aquí, esa fue buena. Vamos a tener aquí un romanticismo nomás para tu examen. Un hito nomás. Solo nos piden uno. Alemania. Oye, ¿tú te acuerdas cómo se llamó el romanticismo en Alemania, cierto? En Alemania el romanticismo asume el nombre de Sturm und Drang. Seamos sinceros, en toda la historia de las preguntas de Presa Marcos filtraditas, o sea, desde el 2010 hasta el ciclo actual, hasta el ciclo vigente, nunca han puesto estos términos en la prueba. Nunca ha venido, nunca ha sido considerado. Siempre se llama romanticismo y punto. Aclaramos ese detalle. Y la traducción varía. Revisa toda clase de libros, la traducción varía. Vas a encontrar tormenta y pasión, tormenta y tempestad, tempestad de ímpetu, tempestad y empuje. Son diversas interpretaciones, pero todas aluden a una idea. Escúchame, por eso lo estoy mencionando. Todas aluden a una sola idea. ¿Cuál es? Lo que sí me interesa y sí viene. ¿Y qué significa esto? Porque esto va a ser una característica fundamental en Mertel. ¿Saben lo que significa el Sturm-und-Drang? Primer punto. El Sturm-und-Drang es un movimiento, escúchame bien, un movimiento, así le vas a llamar, prerromántico. Esto es importante, no es romántico. Prerromántico alemán. ¿Y sabes qué significa eso? Tú sabes que en el romanticismo los sentimientos le ganan a la razón, ¿cierto? Ya, pero en este es un movimiento prerromántico. ¿Qué significa? Que los sentimientos y la razón recién van a pelear. Los sentimientos y la razón recién van a discutir. Todavía no le ganan. Ese es el detalle acá. Todavía no le gana. Por eso es prerromántico. Por eso es que el Sturm-und-Drang tiene que ver con la lucha de dos fuerzas. Te las resumo en dos palabras. El Eros versus
el tánatos. ¿Qué es Eros y qué es tánatos? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? El Eros se entiende como impulso de vida. El Eros se entiende como el deseo. En cambio, el tánatos se entiende como impulso de muerte. El tánatos se entiende como la realidad. El Eros es lo que quieres hacer y el tánatos es lo que debes hacer. A veces a esto se le suele llamar lo sagrado y lo profano. Lo sagrado es aquello que te nace, que deseas, que sueñas, y lo profano es aquello que haces dañándote a ti mismo porque es tu obligación. Que dice, claro, tormenta e impulso. Sí, a ver, te lo explico, David. El movimiento prerromántico alemán, se le llama prerromántico, es obviamente el primer punto del romanticismo. Claro que sí. ¿Cómo nació el romanticismo? Con esta batalla. Y cuando este bando gana, formalmente nace el romanticismo. Por eso es válido decir ambas. Pero te digo, realmente el Héctor Andrán es movimiento prerromántico. ¿Por qué? Porque todavía no gana el sentimiento. La batalla se va a dar aquí. Y con estos autores, por eso no sé si te acuerdas, la presa en Marcos sí te dice algo bien interesante, que las cuitas del joven Werther inicia el romanticismo sentimental. Si San Marcos admite que las cuitas del joven Werther inicia el romanticismo sentimental, significa que lo que había antes de Werther, todos los demás de este periodo, ¿son oficialmente románticos sentimentales? Todavía no, pues. Es decir, aquí está el paso de pre a inicio. Ese es el punto. Es decir, aquí se va a dar la batalla. Tiene que haber una batalla para que nazca una corriente literaria. Y en este caso, la batalla es entre estas dos fuerzas. Imagina lo siguiente. Te encantaría estar ahora, ¿qué hora es? Son las 8 y tanto. Te encantaría estar durmiendo. Te encantaría estar soñando. Te encantaría estar imaginando. Pero estás en clase, profe. ¿Quién dice que no estoy durmiendo? Bueno, estás en clase, ¿correcto? ¿Qué significa? Tu deseo te puede decir una cosa, tu realidad otra, a los relajados. Te encantaría estar viajando por el mundo. Tu realidad te lo impide, quizá. Te encantaría, no sé, pues estar, algunos que no viven en Lima, te encantaría estar en Lima y recibir las clases de Bonex de manera presencial, pero a veces tu realidad no te lo permite. Sé que hay algunos, ¿cierto o no? Ya. Ahora, pero nosotros vamos a ir a Eros y Tánatos de otra forma. Una cosa es leer un libro por el placer de leerlo y otra cosa es leer un libro porque tienes examen mañana. ¿Te das cuenta la diferencia? Una cosa es caminar por la calle porque quieres conocer y pasear, otra cosa es caminar porque tienes que llegar rápido a algún lugar. Ahí notas la diferencia. Ahora, y algo más sencillo, acá nos vamos a lo afectivo. Eros sería la persona que te atrae, que te gusta, que te seduce, que te impresiona. Tánatos, esa persona tiene pareja. La situación. ¿Te das cuenta? O Eros te atrae mucho, Tánatos, tú tienes pareja. ¿A qué me refiero con esto? El Eros y el Tánatos son un enorme conflicto entre el desear y entre la realidad. Y eso lo vamos a tener con las cuitas del joven Werther. Por eso es que un tema de las cuitas del joven Werther es el amor velado, el amor prohibido. Ese es un tema fundamental acá. Vamos a ver, en esta época destaca como figura Johann Wolfgang von Goethe. ¿Y qué debemos saber de él? ¿Sobre su biografía? Nada para el examen de admisión. Su obra es fundamental. Si hablamos... algo así, algo así. Sí, vamos, escúchame. Si hablamos nosotros de Werther, en su vida solo te voy a decir dos cosas para que lo entiendas. Se enamoró de Charlotte Buff. Charlotte Buff no es Carlota la de la novela, pero tiene mucho que ver. Era la esposa de su mejor amigo, oh no, por eso. En su vida él se enamoró de Charlotte Buff y buscaba cómo olvidarla. Buscaba cómo olvidarla y no podía. Y segundo detalle en su vida que lo marcó demasiado es una noticia. Un joven llamado Wilhelm Jerusalén se suicida en Alemania por amor. Y se conmociona Alemania porque el suicidio por amor no era algo común. El único suicidio válido por el neoclasicismo es el suicidio por honor. Yo me mato por honor. Como por ejemplo en la obra Andrómaca de Racine, donde Andrómaca, para que no abusen de ella, se suicida.
y grita al marido muerto, a Héctor. Andrómaca es la esposa de Héctor, de la Ilíada, y Andrómaca le grita a Héctor: yo no voy a permitir que tu esposa sea colchón de bastardo, mi amado Héctor, y prefiere suicidarse. Y ese suicidio por honor. Pero un suicidio por amor no era algo racional. Por eso es que el mundo no estaba preparado para ello. Y entonces él se impresiona con esto y él dice: si esa es la salida. Pero a él no le gustó algo, que todo el mundo critica el suicidio, insulta al suicida. Entonces se propuso crear empatía, hacer un libro en el cual te metas en la mente del suicida, hacer un libro en el cual imagines como el suicida, sueñes como el suicida y lo acompañes en los últimos días de vida. Y es así como nace la primera novela romántica sentimental. Precisamente la primera novela romántica sentimental es una novela que busca empatía con el suicida. Las penas o las fuitas del joven Werther. Ahora, ¿qué te pregunta San Marcos sobre esto? Siempre vienen las mismas claves, por ejemplo, a nivel de la pre. Es sencillísimo. Siempre plantean las mismas ideas. Vamos a plantearlas en este momento, ¿ya? Si hablamos de las fuitas o las penas del joven Werther, lo primero que vamos a plantear es lo siguiente. Esta novela tiene como tema fundamental el amor vedado. ¿Qué es amor vedado? Amor prohibido. Tú sabes por experiencia y por teoría que amor prohibido y amor imposible no son lo mismo, ¿cierto? Amor prohibido y amor imposible no son lo mismo. Por ejemplo, el amor imposible hasta es hermoso. El amor imposible es el de tu crush, la mujer idealizada, lo Becker, la mujer perfecta. El amor imposible es ese con el que sueña pero que no sabe que existe. Para las chicas, sus coreanos. Eso es un amor imposible, pero no es triste, al contrario, te motiva cada vez que lo ves, te alegras, cada vez que sabes de esa persona te emocionas, no es triste. Ahora, en cambio, el amor prohibido es el que tienes con aquella persona con quien saliste ayer y luego te sentiste culpable por haber salido, ya que está mal. ¿Te das cuenta la diferencia? El prohibido es el que viene con culpa. El prohibido es aquella relación que sí es posible, pero no se debe, está mal. Hay una falta moral de por medio. Ese es el tema acá. El amor prohibido, ella se va a casar y ella está casada al final. ¿Te das cuenta? Eso es prohibido. ¿Listo? Ahora sí. ¿Qué más tenemos acá? Un rasgo fundamental romántico en esta obra es la exaltación del paisaje. La exaltación del paisaje. Siguiente rasgo importante de esta novela, acá vamos a tener la imagen de dos fuerzas, dos personajes. Por un lado vamos a tener al espíritu romántico. Y el espíritu romántico se caracteriza ¿por qué? Por la sensibilidad. En esta novela se muestra la sensibilidad romántica. Ten cuidado que sensible no necesariamente es débil, afeminado ni nada parecido. Sensible es una persona que siente más que los demás, que cuando hay injusticia se preocupa, que cuando hay necesidades quiere un cambio. Eso es un sensible. Un sensible es una persona que se compromete con el entorno, muy distinto a un insensible, ¿cierto? Entonces el romántico peca de sensible, su espíritu romántico lo lleva a ello. Y lo otro, aquí vamos a tener la crítica a la vida burguesa, porque el espíritu romántico se va a oponer al espíritu burgués. El burgués, el tipo frío, aburrido, Alberto, ¿te acuerdas? El burgués, aquella persona que dice, no, todo aquel que vive para soñar es un borracho o loco. Y Werther le responde, ay, ustedes que a todos les llaman borrachos o locos, si aquella persona que se atreve a pensar diferente es un loco, pues gracias a los locos es que la historia está plagada de grandes hombres, porque los tristes hombres que hacen lo mismo diariamente son los que pasan inadvertidos en la escena de la vida. Nunca los recuerda nadie. Es el contraste entre el romántico y el burgués. ¿Te das cuenta? Ahí está. Otro rasgo importante que tiene esta novela. Como dijimos, esta novela da inicio al romanticismo sentimental. Esto sí lo coloca San Marcos. Ahora, un detalle. Vamos a recordar algunos datos formales.
¿Cómo está estructurada la novela? ¿Qué tipo de novela es? ¿Te acuerdas de esto, cierto? Es una novela epistolar. ¿A qué se le llamaba epistolar? Una novela en forma de cartas. Mira, yo quiero que tú te identifiques con el suicida, pero el suicida no te conoce, así que a ti no te va a contar su vida. Entonces, que el suicida se la cuente a su mejor amigo. Ese es el plan. Tú vas a leer las cartas de su mejor amigo. Ah, entonces la novela se encuentra en una narración. ¿En qué persona gramatical? A los románticos les encanta el yo. Una narración en primera persona. Ah, esta novela posee obviamente un narrador protagonista, haciendo la salvedad de que al final de la novela el narrador es omnisciente. Al final de la novela aparece un narrador omnisciente, porque Werther no va a contar su propia muerte y me morí, fin, ¿no? O sea, no se puede. La última parte precisamente es un narrador en tercera persona. Ahora, un detalle importante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos a un personaje romántico. El personaje romántico es Werther, que acaba de llegar a un pueblo, Wilhelm, y este Werther ha llegado por unos asuntos de trámites burocráticos, ha llegado simplemente por unos trámites que le ha encargado su familia, especialmente su madre. Y todo esto se lo va a contar a un amigo. El amigo no aparece en la novela. El amigo no es personaje en la novela, ¿correcto? El amigo, no, el amigo es Guillermo, el amigo es Guillermo Luis. Wilhelm es el pueblo. Wilhelm es el lugar que lo cautiva. Es más, un detalle importante. El pueblo de Wilhelm es una variante o adaptación de Wilhelm con I, que es el nombre del suicida, de la noticia que él leyó, acuérdate. Por eso por ahí como que le viene el nombre. Ahora, un detalle. Escúchame. Werther le va a contar todo a Guillermo. Guillermo es, a ver, un detalle técnico. Si Werther es el narrador, ¿qué cosa es Guillermo? ¿Qué es Guillermo? El lector, no. ¿Cómo se llama cuando tú inventas a una persona a la que le habla el narrador? Tiene un nombrecito especial, sencillo, facilito. ¿No te acuerdas? Te ayudo. Narratario. Cuando el narrador se dirige a alguien, esto se llama narratario. Narratario. Guillermo es el narratario, ¿correcto? A quien se dirige el narrador. Cuando tú lees, tú ocupas el papel de Guillermo. Y entonces le cuenta que el pueblo es maravilloso. Le cuenta que dice, lo tiene como William. No creo que sea, revísalo bien, porque lo que te dice es esto. Wilhelm es maravilloso, lo menciona, todos los primeros capítulos lo menciona, que la fuente, que el río, que el bosque, que la naturaleza. ¿Te das cuenta? Que la naturaleza comienza a describir el paisaje. Las primeras páginas son solo paisaje, paisaje, paisaje. ¿Listo? Ahora, hasta que en un momento determinado, Werther le cuenta que lo invitaron a un baile. Yo no quería ir, tú sabes, Guillermo, que a mí no me atraen los bailes, pero por no desairar a quienes me invitaron, es que decidí ir. Me vestí de frac azul y chaleco amarillo y cuando llegué, me dijeron, por favor, si podía recoger una amiga. Y con gusto, yo fui. Se llamaba Carlota. Estoy colocando el nombre que utiliza las preguntas de la Frei de San Marcos. Obviamente vas a encontrar Charlotte o simplemente Lot. También aparecen algunas traducciones como Lot. Lo curioso es que me dicen, no te vayas a enamorar, ¿eh? Y me causó gracia, Guillermo. Tú sabes que yo no me enamoro así nomás. Por favor. Sí, David. Ahorita vamos a hablar de eso. Y curiosamente, cuando encontró a Carlota estaba con sus hermanos pequeños, parecía la Virgen rodeada de sus querubines. Me tomó del brazo y yo me sentí en las nubes, ya no existía paisaje. Para mí todo era Carlota. Acuérdate que con Carlota congenia tan bien en el baile y es más, se desata una tormenta y Carlota mantiene tanto la compostura y ayuda a todos que Werther se enamoró de ella. Amigo, la acabo de dejar en su casa. La veré en un par de días, pero ¿sabes qué? Estoy enamorado. Ese es un detalle importante en la novela. El hombre racional se vuelve irracional por un detonante, ella.
Luego vienen las cartas de ya pronto la veré, ya mañana la veré, ya hoy la veré, hasta que la vio. Y ahí viene otra carta. Qué dolor, amigo, qué dolor, porque las personas perfectas ya tienen que poseer un compromiso. Te contaré que estaba con Carlota frente a frente y entonces comencé a contarle de que me sentía feliz y ella me dijo que yo también. Me sentía contento y ella me dijo que también. Yo pensé que me confesaría su amor y le dije, cuéntame tú primero. Y me contó que estaba feliz porque mañana venía su futuro esposo de viaje. ¿Qué? Sí, se llama Alberto y mañana viene. Te dije que me casaba. Sí, sí te conté. Bueno, qué felicidad, yupi, bien por ustedes. ¿No? Entonces vienen las cartas contrariadas. ¿Cuáles son las cartas contrariadas? Tengo que olvidarla, amigo. Tengo que sacarla de mi cabeza. Tengo que olvidarla y dejar atrás este episodio. Siguiente carta. No puedo olvidarla, amigo. Trato, pero no lo consigo. Otra carta. Hoy la naturaleza me sonríe de nuevo. Hoy el sol brilla. Hoy el paisaje se ve bellísimo. Hoy no tengo motivos para llorar. Siguiente carta. Todo me recuerda a ella. ¿Te das cuenta? Ese es el espíritu romántico, que cuando tú lees las cartas ves los desvaríos de un personaje protagonista. Ese es el rasgo fundamental que tiene esta novela. Hasta que dice, me tocó la puerta. Fui y era Carlota. Me miró y me dijo, ¿quieres salir? Yo quería gritarle no. Pero al ver esos ojitos tristes le dije, vamos. Y al salir se me presentó un hombre. Mucho gusto, me llamo Alberto. Lo trajo a mi casa. Amigo, salimos los tres. Amigo, yo me sentía sumamente incómodo. Y cuando íbamos caminando los tres, Alberto, bastaron unos minutos para notar que era un espíritu burgués frío y aburrido. Pero no era un mal hombre. Es más, me duele aceptar esto. Hasta me cae bien. Lástima de la situación. Curiosamente, cuando llegamos debajo del viejo roble, Carlota me contó algo. Me contó cómo se comprometió con Alberto. Ella tenía a su madre a punto de morir y la madre le pidió que cuide de sus hermanos. Y sería la madre la que le diga a Alberto, cuida de mi hija. Lo que usted diga, señora, hija, quiere mucho a Alberto. Lo que tú digas, mamá, prométanme que se van a casar. Y si Carlota y Alberto se van a casar, no es porque lo amo, es porque se lo prometió a la mamá antes de morir. Y dime, ¿cómo se compite contra eso? ¿Cómo se compite contra eso? Werther desistió tanto que simplemente decidió marcharse. ¿Te das cuenta? El tánatos de Carlota es muy grande. El tánatos de Carlota es muy grande. Una promesa hecha a mamá antes de morir. Werther decidió marcharse. En otra carta le escribe a Guillermo, amigo, hoy se está casando. Caballero, pues, ¿no? Hoy se está casando. Otra carta, amigo, él me escribió, ella me escribió. Me dijo, ayer fue mi boda. Qué pena que no estuviste. Alberto te manda saludos. ¿No? En otra carta ya Werther comienza a desvariar y dice, a veces me pongo a pensar cuál sería la mejor solución. Yo sé que tú me dices, amigo, ojo, no hay carta de Guillermo, solo Werther trata de citarlo. Yo sé que tú me dices, amigo, que no vale la pena. Tú me dices que yo no debo luchar por algo en donde no hay futuro simplemente y que solo me queda olvidar. Pero amigo, no entiendo. A veces me pongo a pensar y digo, si es que Alberto se muriese, si Alberto se muriese, ella y yo podríamos ser felices, sin culpa ni impedimento. Si Carlota se muriese, hasta Alberto y yo podríamos ser buenos amigos, con el dolor que implica la muerte de Carlota. Pero yo no quiero que ni Alberto ni Carlota se mueran. Ahora, si yo me muero, si yo me muero, la vida seguiría igual. No habría cambio, no habría variación. ¿Qué puedo pensar? Bueno, amigo, dejaré de pensar. Otra carta, amigo. Sé que te asustarás al ver de dónde envío esta carta. Sí, acabo de volver a Wilhelm. ¿Y sabes qué? No puedo olvidarlo. Y entonces, ahí es donde el narrador se vuelve en tercera persona. Te cuenta que Werther va a ver a Carlota, te cuenta que Werther y Carlota están charlando, Alberto no está, y en medio de su risa Carlota estira el brazo como diciendo, guarda, no te acerques mucho. Y Werther cuando ve la mano de Carlota, Werther no aguanta y le agarra la mano. Y cuando Werther le agarra la mano, Werther la pega contra su pecho. Y Carlota siente el temblor en el cuerpo y susurra, Werther,
De pronto Carlota recoge su mano y esta mano viene con la mano de Werther. Y en ese momento Carlota coloca la mano de Werther contra su pecho. Carlota siente un temblorcito y dice, susurrando, Werther. Y Werther no se contiene y se abalanza sobre ella, queriendo cubrirla de besos. Y es allí donde Carlota se levanta y grita, Werther. Si sigues así, no podremos vernos. Si sigues así, tú y yo ya no podemos seguir. Werther, si sigues así, ya no podremos estar tranquilos. Y en ese momento, ella se fue llorando y Werther se quedó solo, sentado y llorando también. Carlota, con esta escena, tú te das cuenta, da a entender que siente algo por él, ¿cierto? Y ahí está el conflicto, pues, Eros y Tánatos, Eros y Tánatos. Y entonces Werther se marcha a su casa y le dice a su criado, vete donde Alberto, dile a Alberto que me preste sus armas, que me voy de cacería, con la pistola de Alberto todavía. Y Alberto todavía le dice a Carlota, bájale la pistola. Carlota limpia la pistola y le dice, toma, que tenga cuidado. Y en ese momento Carlota piensa, cacería, un 23 de diciembre, cacería. Carlota tiene un vago presentimiento. Carlota tenía pues muchos nervios en ese instante y Carlota quería decirle a Alberto, pero contarle a Alberto implica contarle también lo que había pasado. Y no, Carlota no podía contarle lo que había pasado. Entonces Carlota decidió estar callada. De pronto vinieron a visitarle y Carlota lo olvidó todo. Werther, por otro lado, recibió el arma. Werther preguntó, ¿de dónde? ¿De dónde viene el arma? ¿Quién te la dio? Me la dio la señora Carlota. ¿Y qué te dijo? Que tengas cuidado. Tómate el día libre. Y con papel y pluma. Qué dolor, Carlota, que las armas que acabarán con mi vida provengan de tus propias manos. Pero si así lo quieres, así será. Tendré cuidado. Tendré cuidado de no estorbarte. Tendré cuidado de no entrometerme. Tendré cuidado de no aparecer en tu camino. Ojalá que ese hombre con el que compartas el lecho te haga feliz, aunque jamás será tan feliz como este pobre Werther que te amo en esta vida y en todas las que me quedan. Firma, Werther. En otra carta, Guillermo, a la altura de esta carta ya sabrás lo que estoy a punto de hacer y sé que querrás venir a evitarlo, pero no puedes. Solo te pido que consueles a mi madre y le hagas entender que esta no es una salida cobarde. ¡Cobarde! Es seguir viviendo cuando no hay razón de ser. Una vida sin amor, una vida sin razón de ser, equivale a una muerte prematura. Por favor, nunca me olvides. Tercera y última carta para quien sea. Estoy vestido con fraca azul y chaleco amarillo. Por más que me embarre de sangre, no me cambien de ropa. Porque con esa ropa conocí por primera vez a Carlota y si al conocerla entre la vida, ahora que me marcho quiero irme vestido igual. En el bolsillo derecho de mi pantalón tengo una carta que Carlota me envió cuando estaba de viaje. Era mi calma en noches de tormento, no me la arrebaten. En el bolsillo izquierdo tengo una cinta de cabello, no tienen idea cuánto me costó conseguirla. No me la quiten, por favor. Sé que mi muerte no está permitida por la iglesia y sé que no puedo ser enterrado en un campo santo. Si quieren un lugar para enterrarme, entiérrenme debajo del viejo roble, el lugar donde conocí el cielo cuando mis ojos se acercaron a Carlota y el lugar donde conocí el infierno cuando Carlota se marchaba de mi lado para casarse con otro hombre. Por favor, nunca me olviden. Werther coge el arma. Werther mira hacia el vacío. El arma tiene dos opciones, el Eros o el Tánatos, y la apunta al Tánatos. Y en el momento en que Werther la apunta al Tánatos está completamente nervioso y solo mira al horizonte y dice, oh Carlota, Carlota va pensando, y en ese instante en que Werther va pensando, Carlota, Carlota, ya van a ser las 12, mi amada Carlota, ¿te acuerdas cómo nos conocimos? Comienza a desvariar. Y es en ese momento, un 23 de diciembre, en que vísperas de Nochebuena, que Werther se vuelve la cabeza.
Ah, estaba consolando a Oscar, que estaba llorando, disculpa. Ya. Ahora, lo curioso es que a la mañana siguiente el criado lo encuentra y Werther estaba vivo. Werther estaba vivo, su corazón latía, técnicamente está vivo. Le vendaron la cabeza, pasó toda la tarde en estado vegetal y el médico solo dio una explicación. Una parte de él quiso morir, pero la otra está peleando por sobrevivir. ¿Te das cuenta? Una parte de él quiso morir y la otra pelea por sobrevivir. El famoso Storandran, pues el Storandran. Al final del día, Werther muere. Lo curioso es que el narrador dice que llegaron todos, incluso Carlota, pero dice, al final del día Werther muere y solo dice lo siguiente, Werther fue enterrado con lo que dijo y como dijo. Y punto seguido, ningún sacerdote estuvo presente en su entierro. Fin. Así termina la obra. Ningún sacerdote estuvo presente en su entierro. Es el suicidio, pues, ¿no? La sociedad no lo toleraba. Lo curioso es que esta novela, calma, calma, con el teclado se te pegó la F. Lo curioso en esta novela es que, repito, esta novela da inicio al romanticismo sentimental, una novela que plantea esta idea del amor vedado. El libro está lleno de lenguaje sugerente, basta con escuchar las últimas cartas, se nota, ¿cierto? Un lenguaje evocador, un lenguaje sugerente, un lenguaje emotivo. Ahí está. Ahora sí, vamos. ¿Qué pasó con Carlota? Ya, pues no existe, no existe. Invéntate esa versión. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, nos vamos entonces a la separatesis, ¿cierto? Sí, perfecto, ya está más fácil. A ver, sale su remake, Werther 2. Iban a sacar, por cierto, iban a sacar una película sobre la vida de Goethe y cómo se inspiró para esta novela. No sé si la llegaron a sacar y si la sacaron, no sé si la tradujeron a otras lenguas porque estaba originalmente en alemán. No le hice el seguimiento, pero supe que en Alemania estaban filmando una película sobre esto. Bueno, ahora sí, vamos. Vete a la pregunta número 1 antes de borrar, ¿te parece? Como que vamos cerrando este primer capítulo. ¿Ya está? En la novela Las cuitas del joven Werther de Johann Goethe, la actitud idealista, pasional, intimista del personaje se contrapone. Ya pues, si te dice se contrapone, ¿quién es opuesto a Werther? Al Alberto. ¿Cuál sería la clave? Dedo. D de deja de llorar por ella. 2. Marca la alternativa que contiene una característica importante del romanticismo. La A es realista, la B es realista, la C no tiene nada que ver. La clave sería la D, el culto al yo y el individualismo. 3. El romanticismo que tiene sus inicios en Alemania se caracteriza por el profundo análisis, no. Solidaridad con preocupaciones, no. La A y la B son Dostoyevsky. Fomentar una visión más universal. La C es vanguardismo. Te cuento. A y B, Dostoyevsky. C, vanguardismo, claro. Siempre D de Diosito, nunca falla, ¿no? El predominio de la subjetividad e idealización de la naturaleza. Perfecto. En las cuitas del joven Werther, el protagonista decide acabar con su vida de un pistoletazo en vísperas de Nochebuena. ¿Por qué? Algo de amor vedado debe ser, algo de amor vedado. Carlota, presa de temores, se va de la ciudad, no se va. Alberto le ha pedido que deje ver a su esposa, bueno, fuera. Se da cuenta que Carlota se casa, ya se casó. Ah, pasión vedada, pasión vedada. Ahí está. Amor prohibido nos gritan por la calle porque somos de distintas sociedades. 5. Con respecto a las características del romanticismo, marque la afirmación correcta. Mucha D, dice. A ver, no creo que marques la D, vamos a ver. Surge a mediados del siglo XIX, en el finales del siglo XVIII. Tendencia a idealizar la naturaleza, sí. Carece de libertad, no. Ausencia de fantasía, no. Ya, mucha D. Vámonos a la B entonces. Beso, beso. Una pregunta, el narrador cambia luego de que ya no hay cartas que narrador es con el que termina ya. Sí, la novela termina con narrador omnisciente, pero el narrador omnisciente nos muestra las cartas que escribió Werther al final, o sea, como que hay una mezcla allí, pero en realidad casi toda la novela es primera persona y luego viene el narrador omnisciente. ¿Listo? Ya. 6. Con respecto a las palabras subrayadas, es una novela epistolar, verdadero, verdadero.
ya que su estructura presenta una sucesión de cartas dirigidas a Alberto. Falso, falso. El protagonista se enamora de Carlota, verdadero. Pero al comprender que poseen temperamentos opuestos, falso. Invadido por la desesperación, decide irse de viaje. Te está diciendo al final cuando comprende, ¿se va de viaje o se mata? Al final, se mata, pues, se mata. La última tiene que ser falsa. Entonces, ¿la clave cuál sería? Avión. Acéptalo. 7. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre las cuitas del joven Werther de Johann Goethe, marca la alternativa correcta. La 1 se va porque dice obra teatral. Dime una obra teatral del autor. Fácil, Fausto. Fausto es una obra de teatro del autor, ¿correcto? Fausto es una obra de teatro, un drama filosófico irrepresentable, donde el diablo y Dios hacen una apuesta por el alma de Fausto, donde Fausto firma un pacto con el diablo, claro. Entonces la primera es falsa. Segunda, el protagonista escribe cartas a su amada Carlota, no a Guillermo, a Guillermo. Alberto es un personaje decente y burgués que no tiene imaginación, sí. Carlota, luego de casarse con Alberto, lo abandona para irse con Werther, no. Al final de la obra, en víspera de Nochebuena, Werther se ahorca, no. Clave, beso. 8, la última de romanticismo al parecer. Oh, qué bonito. Mira, sin leer el fragmento te sale la clave, ¿cierto? El fragmento pertenece a la novela Las Cuitas. En él el narrador hace una referencia a su último día de vida. Por ende, la carta debe haber sido escrita a él. Ya pues. También habla de la mujer que simboliza. Ya pues. Pero mira, acá hay un detalle. Y esto es lo que tienes que basarte en la flexibilidad. La A, pero dice imposible, ¿cierto? Dice imposible. Debió decir vedado, pero no hay, pues, no hay vedado. A lo que me refiero, no te sorprendas que en algún momento, hasta en las mismas preguntas de la pre, confundan imposible con vedado. Obviamente las preguntas no las hace una persona, las hacen muchas personas y siempre de vez en cuando se les pasa una. Ahora, si no hay vedado, marcas imposible, pero si tienes las dos, prefieres vedado. ¿Listo? Ahora, ¿y de qué trata el texto por si acá? Esta es la última vez que abro los ojos. La última. ¡Ay de mí! Ya no volverán a ver la luz del sol, que hoy se oculta detrás de una niebla densa y sombría. Sí, viste de luto, naturaleza. Tu hijo, tu amigo, tu amante, se acerca a su fin. Ah, Carlota, es una cosa que no se parece a nadie, que solo puede compararse con las percepciones confusas de un sueño. Ahí está previo a matarse. Listo, señores, creo que es todo, todo, todo. Sí, 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 sí. De romanticismo es todo. Ya está, profesor, pero Guillermo no. Sí le contesta, pero la carta no se ve en la obra. ¿Por qué? Porque si yo te coloco la respuesta, ahí está en la pizarra las claves, 2D, 3D. Si yo te coloco la respuesta, se rompe la ficción. ¿Por qué? Porque se supone que tú eres Guillermo. Se supone que tú eres Guillermo. Por eso es que solo se alude. Ya sé, amigo, que me dijiste esto. Así nomás se dice. Ya sé que me dijiste. Pero no, no está la carta directamente. Sí, en el romanticismo, como te opones al neoclasicismo, te opones a todo, incluido las normas clásicas. No hay unidades clásicas ni nada que ver. Listo, señores, vamos a tomar un pantallazo y pasamos al siguiente punto. Ya está tan violento, pero entendí. Ah, ya. A ver, un ratito para que le tomen el pantallazo. ¿Ahí nomás? Allá. Ok, señores, vamos a ver entonces lo que tenemos que ver ahora. Ah, ya, un ratito. Foto, foto, foto. Foto. Me dio bajón. Sí, 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 ahorita vamos a hacer lo que sigue, David, no te preocupes. Individualismo es que te encierras en el propio individuo, te encierras en ti mismo. Como les puse de ejemplo, la persona con la que más te gusta estar, eres tú. La persona con la que más te gusta pensar, eres tú. La persona a la que más te gusta escuchar es a ti. Eso es el individualismo. Selfie. ¿Les mandaron mi selfie la semana pasada? Exalta el yo poético. Si es poesía, sí. Si es poesía, sí. Pero acá no es poesía, pues acuérdate que el yo poético solo se aplica en la poesía, no en la novela. Acá estamos hablando de novelas, por eso no hay un yo poético. ¿Listo? A ver, ¿todos están unidos? Ya. A ver, este de acá. Entonces, vamos a plantear ahora lo que sigue. Quiero que imagines el siguiente contexto. Ya le tomaron foto, no te preocupes. Imagina lo siguiente. El hombre tras la Revolución Francesa
grita libertad, ¿ya? Pero esta libertad no le duró mucho. ¿Por qué? Porque, que dice acá, a ver, un ratito antes que se pase, no necesariamente el lenguaje es sencillo, depende del autor. Shakespeare es Renacimiento y Barroco, las dos. Shakespeare es una figura entre ambas. La mayoría de las obras de Shakespeare son barrocas, pero la que te pide el examen es renacentista. Ya lo mencionamos la semana pasada. Ahora sí, te decía, tras la Revolución Francesa gritamos libertad, ¿ya? Tras la Revolución Francesa nos emocionamos. Tras la Revolución Francesa pensamos que el mundo sería mejor. Siempre creemos eso. Pero la realidad termina siendo distinta. Por ejemplo, tras la Revolución Francesa, ahora que no hay monarquía, el hombre va a tener que vérselas por sí mismo. Obvio, no hay un rey que técnicamente te proteja. ¿Qué significa esto? Tras la Revolución Francesa nace el capitalismo occidental. Y entonces, tras la aparición del capitalismo, sálvese quien pueda, pues todos hay que lucharla. Dentro de esta idea vamos a tener el fortalecimiento de una clase. Esta clase es la clase burguesa. Los burgueses van adquiriendo un gran poder social, político, económico en Francia, y entonces vamos a tener la aparición también de una enorme masa o mano de obra, el proletariado. La gente quiere sobrevivir a como de lugar y está dispuesta a trabajar por como sea. Si tengo que trabajar 12 o 14 horas, lo hago por la familia. ¿Te das cuenta? Ese es un poquito el pensamiento de esta época. Entonces, en esta época aparece pues el proletariado que trabaja a veces de manera explotada en las diversas fábricas o industrias, porque te acordarás que en el siglo XIX vamos a tener la revolución industrial. La revolución industrial acentúa las diferencias de clases sociales. Aparecen las máquinas a vapor y aparecen máquinas que reemplazan a los hombres. Por ejemplo, la fábrica Singer crea la máquina de coser y muchas mujeres desesperadas quisieron destrozar e incendiaron esta fábrica porque se sentían amenazadas. ¿Te das cuenta? Entonces, a lo que quiero llegar es, lo nuevo siempre genera impacto. Y la revolución industrial benefició al poderoso, pero no al pueblo. Ese es un rasgo fundamental. Ahora, si tú lo que quieres es sobrevivir, aceptas, aceptas y aceptas. El proletariado trabajó muy duro, pero este hombre tuvo hijos y el hijo contempló todo. Y este hijo tuvo nietos, o tuvo hijos también, los nietos del trabajador, y estos contemplaron. Y con los años nace la disconformidad, cuando sientes que el sistema está mal. Ya no solo trabajas y das las gracias por tu sueldo. Ese fue el primero, el que estaba en crisis. Pero poco a poco, cuando los tiempos mejoran, tú piensas y dices, oye, el problema no eres tú, no soy yo, el problema es el sistema. Y entonces comienzan a nacer a finales del siglo XIX diversas ideologías que buscan cambiar el sistema. Primero tenemos el positivismo, Augusto Comte, la influencia de las ciencias naturales en la realidad. Y entonces de la mano aparece la psicología como ciencia. En 1879, Wilhelm Wundt crea el primer laboratorio experimental y la psicología se va a volver ciencia. Y cuando la psicología se vuelve ciencia, la introspección es la palabra fundamental. El hombre pretende explicar el comportamiento del hombre. Aparece la sociología. La sociología se va a denominar física social, porque al igual que la física, la sociología es el conjunto de leyes y principios que estudian el comportamiento del hombre en sociedad, o al menos así nació la sociología, como aquella que pretendía explicar el comportamiento del hombre en sociedad. Entonces, como te darás cuenta, aparecen diversas disciplinas, aparece el positivismo, aparece la sociología, aparece la psicología, y todas tienen un solo fin, explicar lo que está pasando. Al mismo tiempo, aparecen nuevas corrientes de pensamiento. Aparece el socialismo, que trata de conquistar cada vez más derechos para los trabajadores. Aparece el comunismo, que lo que pretende es hacer ya un cambio radical, como dicen, llegar al poder. El poder es el aparato de explotación
voltear la balanza y destrozar este aparato, ¿cierto? Y entonces, ese es el siglo XIX, un siglo de mucha convulsión. Y no, la Revolución Francesa no fue la solución a los problemas. Al contrario, generó más y más conflictos, que son los que van a marcar el siglo XIX. Por eso la literatura del siglo XIX no es una literatura, la literatura del siglo XIX, bueno, todos son opiniones, que en realidad hay opiniones positivas y negativas. No, acá no agarramos partido, ¿ya? Hablamos sin posturas, simplemente describimos. Pero te cuento, existe algo bien interesante acá. ¿Qué es lo que tenemos? Que la realidad se vuelve tan compleja que el hombre tiene la necesidad de explicar lo que está pasando, de escribir objetivamente lo que está pasando y aplicar la ciencia para ello. Mientras que el neoclasicismo decía que el hombre es un ser racional. El romanticismo decía que el hombre es un ser sentimental. Mira lo opuesto, neoclasicismo racional, romanticismo sentimental. El realismo te dice algo bellísimo. ¿Sabes lo que te dice el realismo? El hombre no es racional. El hombre no es sentimental. El hombre sigue siendo un animal. No lo diferencia. Y ahí hablamos un poquito de la faceta del instinto, la violencia, el conflicto, los celos. Es decir, si tú juntas los tres, tienes el psicoanálisis, si te das cuenta. La razón, el sentimiento y el animal en el siglo XX van a ser el yo, el super yo y el ello, que son las tres dimensiones de nosotros, ¿cierto? Que se establecen en la conciencia. Eso es lo que se va a plantear acá. Por eso, cada paso plantea un acercamiento más a la comprensión del hombre. Ese es nuestro fin, comprender el hombre y comprender la realidad. Yo te pregunto, ¿en el realismo vamos a idealizar o vamos a mostrar las cosas como son? Háblame. Primera característica que plantea la Pre San Marcos, abandono de la idealización. Segunda característica, abandono del pasadismo. Ya no te refugies en el pasado. El realismo mira el presente y se proyecta al futuro, porque la ciencia busca progreso. El ejemplo que te puse hace un momento, a ver si lo recuerdas. Te dije, si quieres ingresar, fácil. Préndele una velita a San Juditas Tadeo, el santo de los imposibles y causas perdidas, y con eso ingresas. Eso sería muy sentimental, muy subjetivo, ¿cierto? Pero en cambio, ¿qué sería realista? Si quieres ingresar, aplica lo que te han estado explicando esta mañana, ¿cierto? Establece prioridades, organiza un horario, busca un método que te permita ingresar. No solo es leer como loco, sino establecer un método, organizar un horario. Aplica la ciencia, aplica la ciencia. No, no es, a ver, ahí hay un detalle, Sandrita. Primero, que no es que el sentimiento desaparezca, porque en Crimen y Castigo hay mucho sentimiento. Segundo, tampoco es la razón. No es ni el sentimiento ni la razón, es el instinto, el impulso. Y acá le vamos a llamar la moral antihumanitaria intelectualista, que no es ni sentimiento ni razón, ¿cierto? Es nuestro impulso de querer hacer un cambio radical. Por ejemplo, el matar a la vieja usurera. ¿Se das cuenta? Ahora sí. Criticaron la falsa moral de... sí, en algunas cosas, depende mucho del autor, acá siempre depende del autor. Hay autores que enfatizaron el interior de la mente del hombre, novelas psicológicas. Hay autores que enfatizaron la relación del hombre en sociedad, novelas sociológicas. Hay autores que analizaron la influencia del pasado en el presente, novela histórico-filosófica. Existen diversos temas, pero si te das cuenta, algo que predomina es la novela. Ahora, si hablamos nosotros del realismo, en el realismo vamos a tener el siglo XIX. Planteamos rápidamente esta visión. ¿Qué tengo que saber yo por aquí? Vámonos a la literatura realista. ¿Cuándo, cómo y dónde? Esa es la pregunta. ¿Qué es el realismo? ¿Cuándo, cómo y dónde aparece? Primero, toda corriente literaria, aprende la regla, toda corriente literaria supone a la anterior, que dice cuál es la causa que sugiere este nuevo cambio en el pensamiento. Primero, la revolución industrial.
Segundo, la desaparición absoluta de la monarquía en Francia. Las reformas burguesas acaban formalmente con la monarquía. Y es por esto que nace que el proletariado, nacen los burgueses, la explotación, y esto hace que el hombre vaya pensando la aparición del positivismo, sobre todo eso último. El realismo tiene una base filosófica y la base filosófica del realismo se relaciona con la ciencia. La palabra clave para estudiar el realismo se llama positivismo, el predominio de las ciencias naturales. Ya no vas a tener una mirada subjetiva de la realidad. Al contrario, vas a tener una mirada objetiva. Ese es un rasgo fundamental en el realismo. Pensemos entonces, en el realismo yo voy a tener un abandono de dos cosas según la Pre San Marcos. Así lo plantea la Pre en su teoría. Abandonas primero el pasadismo. El hombre deja de refugiarse en el pasado. Y segundo, ¿qué abandonas? La idealización. El hombre deja de soñar un mundo ideal y asume el mundo en el que vive. Primer paso. Segundo paso, claro, la ciencia busca el orden, busca el progreso, explicarlo todo. Segundo paso, ¿qué tenemos dentro de la literatura realista? El realismo se caracteriza por la objetividad. Si hablamos de una visión objetiva de la realidad, por eso es que va a predominar un narrador objetivo. ¿Cuál es el narrador objetivo? Un narrador en tercera persona. ¿Cómo se llama el narrador en tercera persona? Narrador omnisciente. Ya está. ¿Listo? Omnisciente. Otro detalle. Acá nosotros dentro del realismo vamos a tener la descripción detallada. Una característica fundamental del realismo es la descripción detallada de la realidad. ¿En qué consiste la descripción detallada de la realidad? Vamos a describir todo con lujo de detalles. Vamos a describir todo, pero con minuciosidad. Ese es otro detalle del realismo. ¿Qué más tenemos dentro de la literatura realista? Vamos a tener un profundo análisis social interno y externo de los personajes. En la literatura realista, nosotros vamos a ejercer sobre todo un deseo de describir todo de manera verosímil. Cuando yo digo verosimilitud no significa no a la fantasía. Cuando yo digo verosimilitud significa que yo te voy a mostrar la realidad, pero con una imagen fidedigna. Es decir, mostrar la realidad de la manera más verosímil posible. Ahora, otro detalle importante que tienes también, David, es obviamente la imagen de las ciudades, escenario urbano, pero no es exclusivo. Existen algunas obras realistas que no se ambientan en lo urbano, pero sí predomina, sobre todo en Rusia. En Rusia. Eso depende del narrador, Yamilet. Si es una novela psicológica, sí, el narrador omnisciente conoce la mente del personaje. Pero si no es una novela psicológica, no, el narrador omnisciente no conoce la mente del personaje. Depende mucho del tipo de novela y del autor. Ahora, otro detalle. En el realismo, quiero que imagines esto. El escritor no vive para la literatura. El escritor vive de la literatura. ¿Cuál es la diferencia? En la literatura realista, el escritor sueña la literatura, no, el escritor trabaja como literatura. Es decir, el escritor utiliza la literatura como medio para generar ingresos. Y si tú utilizas la literatura como medio para generar ingresos, tú tienes que escribir lo que vende. Acuérdate que en esta época, igual que como el modernismo hispanoamericano, el arte se vuelve una mercancía. Obvio. Y en esta época no hay mecenas, no hay alguien que te mantenga. Entonces el escritor tiene que vender o tiene que escribir algo que venda. Ese es el plan, escribir algo que venda. Entonces, si yo tengo que escribir algo que venda, yo tengo que pensar seriamente qué es lo que voy a escribir. Y en este afán, yo voy a escribir algo que impacte. Para empezar, más que la catarsis, las 3 S's. ¿Qué significa las 3 S's? Háblame de sexo, háblame de sangre y háblame de sensacionalismo. Con eso ya vendiste, ¿cierto? Eso vendió. Ese es el plan de la literatura realista, pues
Es como la prensa actual, ¿no? Las 3 S de la prensa se le llaman: sexo, sangre y sensacionalismo. Así se conocen. Entonces, eso es lo que vamos a tener, buscar cosas que vendan. Pero publicar un libro es muy caro. Imagínate, vas a pagar por 1 millar de libros y si no venden, te los quedas todos en tu casa. Chale, ¿qué hacemos? Algo sencillo. Hay que fusionar la prensa con la literatura. Aparece el folletín. La literatura de folletín es una novela por entregas y entregas quincenales. ¿En qué consiste esto? Obviamente la prensa y la literatura se relacionan y cada 2 semanas o cada semana te publica un capítulo distinto. Tú compras el periódico y viene un capítulo de la novela. Si la novela es buena, cada vez vas a vender más periódicos. Ahí está tu indicador. Si la novela es mala, cada vez se va a vender menos. Entonces, cuando la novela es mala, ahí tú tienes una ventaja. Al tercer capítulo nada más, la corto. Ya murió. No tienes por qué seguirla. Es como las series que publican por temporadas o por escenas. Si es pésima, la cancelan. Pero si es buena, le sacan cada vez más y más. Por ejemplo, Crimen y Castigo fue una novela publicada por entrega, 6 partes y varios capítulos pequeños. Y Dostoyevsky publicaba y Crimen y Castigo se volvió un boom, porque Dostoyevsky sabía dejar en suspenso al público. Por ejemplo, cuando la vieja volteó y Raskolnikov con el hacha y la vieja dice, muchacho, y ahí acababa. Tenías que esperar 2 semanas para ver si la mataba o no la mataba. ¿Te das cuenta? Es jugar con el público. Por eso los capítulos de Dostoyevsky terminan siempre así, en suspenso. Y es más, tan bravo fue Dostoyevsky que cuando acaba la novela, acabó, la gente decía, oye, ¿pero qué? ¿Ya acabó? Uno más, pe. Oye, uno más, pe. Añádele un capítulo. Y la gente mandaba cartas suplicando que hagan un capítulo. Capítulo más, pe. Una escena post créditos al menos. Y Dostoyevsky le dio uno para cerrar, como dices. Sí, le dio uno para cerrar. Dostoyevsky, a presión del público, le mandó 20 paginitas para cerrar. Y esas 20 paginitas se llama el epílogo de Crimen y Castigo. Porque en la novela no te habla de Siberia. En la novela ni menciona Siberia. En la novela termina cuando Raskolnikov confiesa y fin. Fin. Nada de que Sonia se fue con él. Nada de eso no está en la novela. Eso está en el epílogo, las 20 páginas de Yapa. La muerte de la madre también está en el epílogo. El juicio está en el epílogo. El hecho de que se vaya a Siberia, el hecho que Sonia se vaya con él, el hecho que se encuentren y le promete una nueva vida, el hecho que la hermana se casa con su mejor amigo, todo está en el epílogo. No está ahí, ¿cierto? Claro. Eso está en el epílogo, ¿listo? Entonces, eso es lo importante que vamos a tener nosotros aquí. Ahora, las novelas por entrega se llaman. Ya tenemos entonces una idea básica de lo que es realismo. Dentro del realismo, el autor que te va a pedir el examen de admisión se llama Fedor Dostoyevsky. Vamos a plantear algunas ideas rápidas acerca de este tipo. ¿Qué debo saber sobre Fedor Dostoyevsky para un examen de admisión? Vamos a ver. Obviamente detalles de su vida, para nada, para nada. Mira, si hablamos nosotros acerca de Fedor Dostoyevsky, podemos plantear las siguientes cosas. Primero, es cierto, se le llama padre de la novela psicológica, no te preocupes, también se le llama iniciador de la novela psicológica. San Marcos coloca indistintamente ambos, ¿correcto? Puede ser padre, puede ser iniciador, no te preocupes por eso, ambas la ha colocado San Marcos. Otro detalle, lo que te interesa y lo que tienes que saber para un examen es: ¿qué cosa es una novela psicológica para Dostoyevsky? Esto sí tienes que saberlo para tu examen. Para Fedor Dostoyevsky, o para San Marcos, mejor dicho, ¿qué es una novela psicológica? La novela psicológica se define así, como el profundo, así le vas a llamar, profundo análisis de la subjetividad de los personajes. Eso es una novela psicológica. Profundo análisis de la subjetividad de los personajes. Y sabes, acá hay un detalle que a veces algunos confunden. Cuando viene la palabra subjetividad, como que se complica, pero no tienes por qué complicarte, no tienes por qué complicarte. Ten cuidado con lo que me has mandado por interno, el psicoanálisis todavía no.
falta un poquito para el psicoanálisis, ese viene después. Acá, la novela psicológica se centra en la subjetividad. Y tú dirás, profe, pero la subjetividad es romántica, ¿cómo va a ser realista? Entiende lo que está diciendo. Yo no voy a hacer una novela subjetiva, yo voy a analizar la subjetividad. La palabra subjetividad entiéndela como mente, claro. Y esto tiene que ver con el narrador. Mira, mira, chisme para entender eso, ¿ya? El narrador, esto lo planteó San Marcos cuando cambió el prospecto. Cuando cambió el prospecto, en 3 semanas te hablaba de Crimen y Castigo, ¿cierto? Y ahí planteaban lo siguiente, una explicación de esto. Lo que pasa es que el narrador tiene un punto así, punto de vista externo, porque el narrador es omnisciente, pero el narrador tiene un enfoque interno. A esto se refiere. Te explico rápidamente. Una cosa es punto de vista y otra cosa es enfoque. Claro, la perspectiva. El punto de vista es dónde me ubico yo. Yo me ubico afuera de los hechos, pero mi lente es tan poderosa que yo sé hasta lo que pasa por tu cabeza. Eso se llama enfoque. En Crimen y Castigo, el enfoque se relaciona directamente con a dónde voy a centrar mi narración. Y mi narración se centra en la mente del personaje. Busque el impacto de las acciones en los personajes. Ya, eso sí vamos a verlo, pero como otra característica. Eso no está acá, no está acá. Ahora, vamos a ver algo más. ¿Qué más tiene Dostoyevsky? Dostoyevsky se caracteriza ¿por qué? Por la solidaridad con el sufrimiento humano. Dostoyevsky sabe que vive en un contexto de desigualdad y entonces Fedor Dostoyevsky va a sentir empatía por aquellos que sufren. Esa es otra característica. Los personajes que sufren son sus favoritos. ¿Y esto qué significa? Significa que Dostoyevsky va a tener preferencia por los personajes complejos. Un personaje complejo, piensa en Mermelados, un alcohólico fracasado que llora porque su hija se prostituye, pero al mismo tiempo se gasta el dinero de su prostitución en alcohol. Un personaje que habla de la salvación y del cielo con una botella de trago en la mano. ¿Te das cuenta? Eso es un personaje complejo. Piensa en Svidrigailov, uno de los personajes más bravos, un tipo que aparentemente asesinó a su esposa, que se obsesionó con la hermana de Raskolnikov y cuando iba a abusar de ella descubrió que ella no lo amaba y entonces la dejó libre. Un tipo que fue el que le dio el dinero a Sonia para que vaya a buscar a Raskolnikov y que luego se voló la cabeza. Eso es un personaje complejo. No necesariamente 2 perspectivas, pueden ser más. Un personaje complejo es el que tiene varios rasgos. Pueden ser 2 o pueden ser más. Es decir, varios rasgos de su personalidad se reflejan. Otro detalle, en la novela de Fedor Dostoyevsky nosotros vamos a tener acá que esta complejidad va de la mano con la profundidad. El personaje es profundo en la medida que el narrador nos permite conocerlo. ¿Y cómo el narrador nos permite conocerlo? Gracias, Luis. ¿Cómo el narrador nos permite conocerlo? De 2 maneras. Con los monólogos. Escuchando a Raskolnikov hablando solo. Raskolnikov vive constantes monólogos dentro de la obra. El narrador sabe hasta lo que está pensando, pero no es monólogo interior. Monólogo interior nace en el siglo XX. Monólogo interior es sin sentido. Estos monólogos son muy coherentes. Estos monólogos son oraciones que sí tienen sentido. El problema es que la mente no funciona así. Los monólogos de Dostoyevsky son como la voz en off en las telenovelas. Cuando ves a la maldita mirando a la pobre lisiada y se escucha sin que mueva la boca, maldito lisiada, lo que no sabes es que vas a morir pronto. Eso es un monólogo tipo Dostoyevsky. O sea, son diálogos mentales. En cambio, el monólogo interior es como sucede en realidad. Mientras la miras, te imaginas lo que le vas a decir, recuerdas a tu ex y al mismo tiempo te acuerdas de que tienes hambre y que te preguntas qué es lo que mamá habrá cocinado. Y todo al mismo tiempo. Eso es un monólogo interior. El monólogo interior es carente de sentido. El monólogo interior es como todas las ideas fluyen en tu cabeza. En cambio, este monólogo sí es coherente, sí es ordenado. Y los diálogos.
Por ejemplo, en este salón, el que está haciendo la clase soy yo, el que está explicando soy yo, pero yo te conozco a ti, cada vez te conozco más. Solo basta con leer tus comentarios en el chat y cuando yo te leo hablar, mira, este es así, este es así, mira, aquí está el niño rata, pues, ¿no? Una cosa así. Y yo voy identificando a cada uno. ¿Por qué? Porque obviamente tú te pronuncias. ¿Qué significa? No es que alguien me cuente cómo eres, yo leo cómo te escribes. Y eso es el diálogo. El diálogo es yo leo cómo el personaje habla y entonces me acerco más a él. ¿Te das cuenta? Ya está. A eso se refiere con profundidad de personajes. Ahora, vamos a hablar de las novelas de Dostoyevsky. ¿Otra más? Sí, con Dostoyevsky bastante información. Hablemos de las novelas de Dostoyevsky. Si hablamos de las novelas de Fedor Dostoyevsky, estas novelas van a tener una doble estructura. ¿Qué significa? Toda novela de Dostoyevsky tiene un planteamiento filosófico y las novelas pueden tener una estructura interna y pueden tener una estructura externa. A nivel interno, es decir, a nivel profundo, las novelas de Dostoyevsky se caracterizan ¿por qué? Porque son novelas psicológicas. ¿Listo? Y a nivel externo, es decir, a nivel superficial, las novelas de Dostoyevsky se caracterizan porque son novelas policíacas. Hay un crimen, hay una investigación, hay un castigo, hay una sanción, ¿cierto? Psicológica versus policíaca. Y por último, cada novela de Dostoyevsky tiene un planteamiento filosófico. ¿Te has dado cuenta que Dostoyevsky es bien complejo en teoría, ¿no? Mira todo lo que estamos diciendo. En las novelas de Dostoyevsky hay un planteamiento filosófico, claro, un conflicto moral. ¿Pero a qué me refiero con conflicto moral? A que existen dos morales en la obra. Existen dos morales. Existe la moral humanitaria. La moral humanitaria es el cristianismo, aquella que cree en el perdón, aquella que cree en la misericordia, aquella que cree que tu ex va a cambiar, ¿cierto? Esa es la moral. Y existe la moral antihumanitaria intelectualista. Claro, esta moral antihumanitaria intelectualista, David, es aquella que dice algo así como que el fin justifica los medios. Y esta se asocia con esta famosa teoría del superhombre, que a partir del siglo 2020 la presa San Marcos dejó de mencionar esa palabra. Hasta el siglo 2019-2, la presa San Marcos decía que los superhombres tienen permiso para transgredir la moral. A partir del siglo 2020 ya solo hablaba de moral antihumanitaria, no mencionaba la palabra superhombre. Imagino para no generar confusión con Nietzsche, ¿no? Pero sí, se puede entender esto como un superhombre, el que está por encima de la ley moral. ¿Listo? Ahora, una vez planteado esto, ¿y de qué trata Crimen y Castigo? Si recuerdas rápidamente Crimen y Castigo, esta novela se volvió importante, sobre todo con el cambio de prospecto, ¿no? Vamos a recordar rápidamente. Crimen y Castigo es una novela ambientada en San Petersburgo. Crimen y Castigo, escúchame bien, es una novela, repito, ambientada en San Petersburgo, la ciudad construida en un pantano. Una ciudad que se caracteriza por la desigualdad y por los fuertes hedores, por las fuertes pestes, ¿correcto? Otro detalle, que dice, existe una película peruana adaptada de La Hombre, no entendí bien eso último, Lenka. Si hay canales de YouTube que hacen resúmenes de películas, debería haber, sí hay canales que hacen resúmenes de obras, imagino, siempre hay. Ahora, vamos a ver. Si hablamos nosotros acerca de Crimen y Castigo, atento, pululamiento de gente miserable. Ya. Vamos, escúchame. En Crimen y Castigo, el tema fundamental de Crimen y Castigo es este. El conflicto interno en el protagonista entre una moral humanitaria y una moral antihumanitaria. Ese es el tema principal. Temas secundarios, el amor como regeneración. Esto es clásico en examen. Te ponen a Sonia y tú sabes que Sonia es el amor como regeneración. Te ponen a Raskolnikov y tú sabes que otro tema importante es la conciencia de culpa. Conciencia de culpa que atormenta al protagonista. Y si te ponen a Mermeladov, prostitutas, otros personajes, claro, los problemas sociales. Pero para Dostoyevsky,
Para Dostoyevsky, los problemas sociales son reflejo de los problemas económicos. ¿Cómo es esto? La pobreza genera problemas sociales. Simple y sencillo. La pobreza genera problemas sociales. Acuérdate que Dostoyevsky tiene una fuerte tendencia a lo dramático, es decir, presencia de diálogos, presencia de monólogos. Acuérdate que la novela tiene un narrador omnisciente, pero un narrador omnisciente que lo sabe todo, porque sabe hasta lo que pasa por la mente de los personajes. Acuérdate que la novela tiene un relato lineal, ¿cierto? Y en esta novela nosotros vamos a tener detalles importantes. Vamos a ser breves por el tiempo, pero nos vamos a San Petersburgo. En San Petersburgo se ubica Rodion Romanovich Raskolnikov, el estudiante de Derecho que por falta de dinero ha dejado sus estudios. Este Raskolnikov es hijo de Pulkeria Alexandrova Raskolnikova y su hermana se llama Dunia Akhbotia Raskolnikova. La novela comienza cuando Raskolnikov tiene que empeñar un anillo que le había regalado la hermana. ¿Y a quién lo va a empeñar? A una vieja usurera, Leon Ivanovna, un ser nocivo, un ser dañino, un ser que vivía con su hermana Elisaveta Ivanovna, una mujer que era buena. Y entonces cuando Raskolnikov le empeña, esta vieja, aparte de pagarle una miseria, hasta le cobra los intereses por el reloj de su padre que había empeñado antes y que él creía perdido. Al final sale de la casa la vieja con un par de monedas y en ese momento es que genera en su mente el siniestro propósito. El detonante para esto vendría después. Raskolnikov sentía ganas de socializar. Y entonces Raskolnikov llega a una cantina donde conoce a Semyon Mermeladov, un exfuncionario, abogado alcohólico fracasado que se gasta el dinero de su hija que gana en la prostitución. Un ratito que la cámara me está apuntando allá. Ahora sí, ya está. Ahí está, ahora sí. Semyon Mermeladov. Y este Semyon Mermeladov, exfuncionario, abogado alcohólico fracasado, le cuenta la historia de su hija Sonia. Raskolnikov lo lleva a su casa y hasta deja unas monedas en el umbral de la ventana. Y dice, pero ¿por qué lo hago? Si ellos tienen a Sonia. Por un lado tiene la moral humanitaria, por el otro la moral antihumanitaria. Este Raskolnikov llega a casa y viene el detonante. La mamá le manda una carta en donde le dice que Dunia ha perdido su empleo porque su patrón es Vidrigailov, Arkady Ivanovich Svidrigailov, quiso abusar de ella. Y la mujer lo descubre y en vez de enojarse con él, se enoja con ella y la bota. Y entonces luego le dice, discúlpame, pero yo tengo un sobrino que te puede ayudar, Piotr Petrovich Lutzin. Lutzin se quiere casar contigo. Y si Lutzin se casa contigo, se ahorraron tus problemas. Y la mamá le dice, como tu papá no nos acompaña, es misión tuya, hijo mío, aceptar este compromiso. Raskolnikov siente rabia porque siente que está vendiendo a la hermana. Sin embargo, Raskolnikov sabe que tiene que hacer algo. Entonces, la moral humanitaria le dice matar a la vieja usurera para ayudar a la mamá y a la hermana. Y la moral antihumanitaria le dice matar a la vieja usurera para librar del mundo a un ser nocivo. ¿Te das cuenta? Hay moral humanitaria y hay moral antihumanitaria. Ese es el detalle que vamos a tener nosotros aquí. Es en este caso donde Rodion Romanovich Raskolnikov deseaba saber solo algo, cuándo matarla. Sabía el por qué, sabía el dónde, sabía el cómo, qué le faltaba, el cuándo. Y caminando por la calle escucha que Elisabetta habla con un par de comerciantes que le dicen, pero ven mañana, mañana temprano te esperamos, no le tengas miedo a tu hermana. Y Elisabetta dice, sí, mañana voy a ir. Ese era el cuándo. Mañana tenía que ser. Y Raskolnikov con un hacha bajo la ropa caminando nervioso por la calle, tratando de no desvariar. La conciencia de culpa lo atormentaba y cuando llega a la altura de la casa de la vieja ve unos pintores, así que pasa rápidamente por la puerta para pasar inadvertido y comienza a subir los 4 pisos de escalera circular. Cuando llega al segundo piso ve una habitación vacía y pensó que le serviría para el escape. Y así fue. Siguió subiendo hasta el 4º piso y en el 4º piso llegó a la altura de la puerta de la vieja donde tocó, pero esta no salía. Volvió a tocar, pero esta no salía hasta que por fin, después de tocar fuerte, ella dijo, ¿quién demonios toca así la puerta? Yo. ¿Qué quieres? Vengo a empeñarte un cenicero de plata. Le hablaste a la vieja abrió la puerta, Raskolnikov empujó, la vieja saltó hacia atrás y Raskolnikov pensó, no lo hagas. Porque si vas de la manera violenta tienes 2 opciones, o matarla o cerrar la puerta, no puedes hacer las 2. Si cierras la puerta vas a dejar que ella huya y entonces va a gritar y se alertarán abajo. Y si la matas con la puerta abierta, sus quejidos pueden sonar hasta abajo. Entonces, no, ninguna de las 2 formas. Detente, Raskolnikov. Disculpa, le dice,
¿Te das cuenta? El tiempo se congeló para un monólogo. Y en ese momento le dice, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué empujas así? Perdón, es que hace frío afuera. ¿Cómo? Es que hace frío. ¿Por qué estás bañado en sudor? Es que hace calor. Tengo fiebre. Tengo mucha fiebre. Y vengo a empeñarte esto porque necesito medicina. La vieja se da la espalda, coge el pedazo de lata envuelto en papel y dice, eso no pesa como plata, revísalo por favor. Y en el momento en que la vieja se da la espalda, Raskolnikov lentamente saca el hacha, se para detrás de la vieja. Todo iba de acuerdo al plan, excepto por algo. Nunca había asesinado a alguien. Sus piernas le temblaban, sus manos le sudaban y cuando se preparaba para golpearla, el cuerpo no respondía. Hasta que la vieja descubrió que era un pedazo de lata envuelto en periódico. Y en ese momento la vieja voltea la cabeza y lo mira y solo dice, muchacho. Fin del capítulo. Tienes que esperar 2 semanas para saber qué pasa. ¿Qué dice? Repita la razón de matarla. Ya, existen 2 morales, dijimos, la moral humanitaria y la moral antihumanitaria. La moral humanitaria es aquella que decide matar a la vieja para ayudar a la mamá y a la hermana. Cuando lo enjuician, precisamente él dice que la mató por necesidad y por eso es que no lo condenaron a más años. Pero la moral antihumanitaria, que es la que va a perder a lo largo de la novela, la moral antihumanitaria es aquella que dice que mata a la vieja para exterminar a un ser nocivo. Sí que yo también me di cuenta que nadie hablaba. 2 semanas después, 3 lloritos después, Raskolnikov apretando fuertemente el hacha entre sus manos con el largo de sus brazos, el peso del metal y la trayectoria de su cintura, gira rápidamente el hacha, la cual se viene a clavar en la cabeza de la vieja, quien cae de un leve suspiro. Raskolnikov se sentía fuerte de nuevo mientras miraba como una gota de sangre se deslizaba por el filo del hacha contrastado con la negra luz de la sucia ventana, viendo el cuerpo de la vieja como un soldado derrotado de una guerra perdida, o quizá como un trofeo con una herida enorme en la cabeza que emanaba sangre a borbotones mezclada con aquella masa grisácea encefálica que giraba por el rostro y venía a morir en los labios. No se sabe si fue por un automatismo irracional o ganas de vivir, pero la vieja comienza a convulsionar y Raskolnikov grita no y la cesta uno y otro, hasta que por fin se detiene. Así la mató. ¿Te das cuenta? Descripción detallada de la realidad. La cuestión es que la vieja se murió, pues el chamo. La vieja se murió, encuentra unas monedas, encuentra unas llaves, guarda las monedas, busca de dónde son las llaves, encuentra unos objetos, guarda todo, se lava las manos y cuando está a punto de salir, llegó la hermana. No, no soy un asesino, pero no puedo dejarte con vida. Entonces asesinó a la hermana. Asesinó a la vieja usurera y asesinó a la hermana. No le aumentes la velocidad, pues ya. Al matar a la vieja usurera se volvió un se volvió un superhombre, pero al matar a la hermana se volvió un asesino. Ahí está la crisis del superhombre, ¿cierto? Ahí está la crisis del superhombre. Logró escapar con dificultad escondiéndose en el 2.º piso. Entonces, cuando logró salir a la calle, llegó a su casa nervioso. Se echó a dormir y comenzaron las pesadillas. Cuando Raskolnikov despertó, Abraham, es la policía. Fin del capítulo. Otra vez Dostoyevski me la haces. Cuando despierta, era la policía. En el siguiente capítulo te enteras que la policía le dice, tiene que acompañarme a la delegación, pero acompáñeme a la delegación. Y cuando Raskolnikov se da cuenta que no se lo están llevando enmarrocado, Raskolnikov se da cuenta que en ese momento no es culpable de nada, así que decide caminar y mantenerse firme. Llega a la delegación, pero en la delegación se pone tan nervioso que tiene ganas de confesar y cuando llega el encargado oficial le dice, usted está en graves problemas porque hace meses que no paga el alquiler de su cuarto. Era eso. Ya, pero tengo que firmar un pagaré, claro, para eso ha venido. Y fue a firmar el pagaré, pero apareció Porfirio hablando del asesinato de las viejas, que era un novato que dejó manchas de sangre, que ni siquiera se dio cuenta que en un cajón había más dinero del que hubiera soñado encontrar. Simplemente se escapó por pura suerte, pero él lo iba a encontrar. Y Raskolnikov se para a Aliona Ivanovna. Sí, ¿por qué? Muerte, sangre, sangre. Aliona y se desmayó frente a Porfirio Petrovich. Más obvio no puede ser. Cuando despertó, perdón, yo me marcho. Y Porfirio simplemente lo dejó irse. Es allí donde se vuelve a desmayar y aparece un nuevo personaje, Dmitri Razumikin, o Razumikin.
que era el amigo que se encargó de cuidarlo cuando estaba enfermo, que le consiguió un doctor, que hasta le compró ropas nuevas para que pueda volver a trabajar. Y curiosamente Razumihin es sobrino de Porfirio Petrovich, este juez e investigador. Y es acá que cuando está en cama conversando con Razumihin, llega Lutzin, al que Raskolnikov lo manda al diablo. Y es acá que Razumihin lo lleva a Raskolnikov a que conozca a Porfirio. Y cuando Porfirio conversa con él, Raskolnikov se da cuenta que Porfirio sospecha de él. Y Raskolnikov se mantiene a la defensiva. Raskolnikov llega a casa, pero se siente tan angustiado y tan preocupado que decide volver a la escena del crimen. Vuelve a la casa de la usurera, ve a los pintores trabajando, se entera de que un pintor lo descubrieron con unos aretes de la casa de la vieja y que lo han capturado. Tienen un sospechoso, Raskolnikov se siente tranquilo, pero comienza a gritar, ¿dónde están las manchas de sangre? ¿Dónde están las manchas de sangre? Se alborota Raskolnikov y termina corriendo. En el momento en que sale, da la vuelta a la manzana y se encuentra con un atropellado. Una carreta había atropellado a Mermeladov. Raskolnikov lo conocía, así que lo llevó hasta su casa. Raskolnikov lo llevó con su mujer, la mujer lloraba, Raskolnikov trajo un médico y el médico en ese, habla bien Alejandro, y el médico en ese momento, el médico dice no hay nada que hacer. Mermeladov se despide de su esposa, se despide de su hija y es en ese momento donde conoce a Sonia. Él sabía lo que se dedicaba a Sonia, pero al verla, él no vio una mujer sucia, oscura, él vio un ángel y no entendió cómo irradiaba tanta bondad y paz un ser que se dedica a algo tan vil. No, es como tu pata que la quiso sacar de esa vida. Uy, perdón. Ahora, y entonces en ese momento Raskolnikov le dijo a la mujer de Mermeladov, la mujer de Mermeladov se llama Catalina Ivanovna. Raskolnikov le dijo, tome, él hubiera querido esto, se lo dejo para su sepelio, el resto del dinero que le había dado su mamá. No, no es el dinero del asesinato, ese lo escondió y no gastó absolutamente nada. Es el dinero que le mandó la mamá. Y entonces Catalina Ivanovna le agradeció. Raskolnikov llega a su casa y en su casa se encuentra que la mamá y la hermana acaban de llegar. Lutzin las mandó traer. Raskolnikov se desmaya, vuelve a despertar. Razumihin lo acompaña. Razumihin le echa ojo a la hermana. Uy, uy, uy. Y en ese momento aparece Sonia para agradecerle por el dinero que había dado. Y Raskolnikov le dice, Sonia, ¿puedo conversar contigo más tarde? Sí, dijo ella. Y Raskolnikov se encuentra con Sonia y le dice, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Tú crees? ¿Tú lees la Biblia? Claro. ¿No te preocupas por tus hermanos, por lo que pasará? Obvio que sí, pero confío en Dios, dice Sonia. Y le dice entonces, ¿tú lees la Biblia? Obvio. Yo tengo una Biblia junto a mi cama que me la regaló una mujer que la mataron hace poco. Se llamaba Elizabeth Ivanovna. ¿Tú? ¿Tú conocías a Elizabeth? Sí, era muy noble. Sonia, tengo que hablar contigo mañana. Sonia, encontrémonos mañana. Si nos encontramos mañana, yo te voy a decir quién mató a Elizabeth. ¿Tú lo sabes? Sí, sí lo sé, pero te lo diré mañana. Por favor, mañana. Y se fue corriendo a buscar a Porfirio, porque sabía que Porfirio lo había mandado llamar. Porfirio sospechaba de él. Es más, Porfirio le dice, mira, yo me he enterado que eres amigo de mi sobrino Razumihin, así que voy a tener piedad de ti. ¿Te imaginas que detrás de esa puerta hay un testigo que te implique en el asesinato? Eres hombre muerto. Raskolnikov se puso nervioso y en ese momento le dijo, pero obvio, ¿cómo quieres que no voy a sospechar? Te desmayas ante mí, te pones nervioso, conocías a la vieja, entraste en la escena del crimen gritando, ¿dónde está la sangre? ¿Dónde está la sangre? ¿Crees que no me enteraría? Te doy 10 segundos antes de abrir esa puerta y si te reconocen, obvio, tengo motivos para condenarte. Así que, por favor, decide, ¿confiesas o simplemente te delatan? 9. Raskolnikov se sentía completamente nervioso. 8. Raskolnikov no sabía si detrás de esa puerta realmente habría alguien. 7. Raskolnikov pensó, las personas que viven en la casa de la vieja, alguien debe haberlo visto. 6. Raskolnikov no quería morir, pero ¿y si todo eso era una trampa? Si detrás de la puerta no había absolutamente nadie. 5. Y si en realidad lo único que quiere es que te delates y tontamente caerías en su juego. 4. No, Raskolnikov, mantente firme. 3. Raskolnikov, mantente calmado. 2. Y Raskolnikov dijo, yo. 1. Yo quiero decir que... Y acabó el capítulo 2 semanas después.
Ahora me entiendes por qué la novela se vendía tanto, ¿no? Y entonces entra un oficial y grita, señor, señor, ¿por qué me interrumpes? Grita. Es que el pintor acaba de confesar. El pintor confesó el asesinato y Porfirio voltea, ¿qué? Y Raskolnikov voltea, ¿qué? Y entonces le dice, ¿sabes qué, muchacho? Lárgate, luego hablamos. Y se fue corriendo. Y Raskolnikov pensó, ¿cuánto debieron haberlo torturado? ¿Cuánto debieron haberlo golpeado para que confiese? ¿Te das cuenta? Y por un momento se sentía calmado. No tienen nada contra él. A la mañana siguiente se encontró con Sonia, pero a Sonia le confesó el crimen. ¿Sabes lo curioso? Alguien había aparecido. Svidrigailov. ¿Quién es Svidrigailov? El que asesinó aparentemente a su esposa y que quería estar con la hermana de Raskolnikov. Y Svidrigailov le había dicho a Raskolnikov, ¿sabes qué? Yo te pago 20.000 rublos si impides que tu hermana se case con Lutzin. ¿Y por qué le voy a hacer caso? Dice. Y de pronto le dice, porque Lutzin es un mal hombre. Usted sabe que su hermana tiene una herencia de 20.000 rublos. Lutzin lo sabe. Y Lutzin se quiere casar con su hermana por eso. ¿O es que le creyó el cuento de que se va a casar con una mujer humilde? Nada. Mi mujer le dejó dinero a Dunia y él quiere recuperar ese dinero. Por eso quiere casarse con su hermana. Cuando Raskolnikov desenmascara a Lutzin, lo mandan al diablo. Pero Raskolnikov tampoco quiere Svidrigailov. Pero ¿sabes lo curioso? El cuarto de Svidrigailov está junto al cuarto de Sonia. Y cuando Raskolnikov le confiesa a Sonia su crimen, Svidrigailov lo escucha todo. Escucha absolutamente todo. Incluso las palabras de Sonia, quien le habla con bondad. Pobre. Pero ¿cuánto debes haber cargado con ese peso? La culpa es capaz de matar a un hombre. Raskolnikov bajó la cabeza triste y Svidrigailov en su cuarto también. Los dos son asesinos. Y entonces le dice, pero aférrate a Dios, a la misericordia. Es la única forma de redimirte como persona. Arrodíllate y pídele perdón a la tierra porque le has fallado y pídele perdón a Dios porque simplemente te sometes ante su voluntad. No, Sonia, yo no puedo hacer eso. Yo no voy a confesar, dice él. Y entra un hombre corriendo. Sonia, Sonia, la mujer de tu papá, Catalina, se murió. Catalina sufría de tuberculosis y estaba frente al juzgado gritando y llorando, pidiendo una pensión para su marido muerto. Y desesperada, gritando, la tos se intensificó, el frío fue fuerte y Catalina se murió. Sonia se sentía triste porque lo había perdido todo. Sus hermanos estaban desamparados. ¿Sabes lo que hizo Svidrigailov? Svidrigailov le pagó a Sonia la educación de sus hermanos. Los metió en un internado y pagó un fideicomiso para cuando salgan tengan dinero capital para hacer un negocio. Y Svidrigailov se reúne con Raskolnikov y le cuenta eso. Y Raskolnikov le dice, ¿por qué hiciste eso? Porque tú y yo nos parecemos mucho. Si tú tuvieses dinero serías como yo, porque yo también creo que aquellas personas que matan a las viejas usureras deberían ser premiados y no castigados. Raskolnikov se quedó helado, porque hay personas en este mundo que merecen ser exterminadas. Raskolnikov se quedó frío. Bueno, me marcho. Raskolnikov trató de seguirlo, pero no lo encontró. Svidrigailov había citado a la hermana en su cuarto y le dijo, tu hermano es un asesino. Dile que confiese. Yo lo escuché confesar a Sonia. Tiene dos caminos, o la muerte o la confesión. Dile que confiese, lo meterán preso. Yo tengo amigos influyentes y lo sacarán libre en poco tiempo. ¿De verdad harías eso? Sí. ¿A cambio de qué? De tu amor solamente. No. Aléjate. Déjame salir. Uy, se me perdió la llave. Aléjate, dice Dunia. Dunia saca un arma que tenía guardada. ¿De dónde sacaste esa pistola? Esa es la pistola que tenía mi mujer en casa. La tengo desde que intentaste atacarme la primera vez. Aléjate. Aléjate. No, aléjate. Y como él se va acercando, ella cierra los ojos y dispara. Y la bala le roza. Él se abalanza sobre ella. Ella comienza a ser forcejeada y cuando él se abalanza sobre ella, ella solo dice, tomarás posesión de mi cuerpo, pero mi alma no te va a pertenecer. Mi corazón jamás será tuyo. Ante tal desplante cae sentado, se deprime, saca la llave y le dice, toma, vete. Pero vete, mujer. Y mi hermano, dile que se entregue nada más. Dile que se entregue. Se queda llorando hasta el atardecer cuando siente que viene Sonia. Le toca la puerta a Sonia y le dice, Sonia, Raskolnikov te necesita. Yo sé lo duro que es vivir con la culpa.
pero también sé lo duro que estar solo. Y Raskolnikov no está solo. Él te tiene a ti. Vamos, mujer. Apóyalo para que confiese. Lo más probable es que lo mandaran a Siberia. Toma, alcánzalo. Síguelo. Ve con él. Con esto llegarás. Tú no te preocupes por nada más. ¿Y usted? Yo me voy a América. Si te preguntan, me fui a América. Adiós, mujer. Se fue a la plaza. Vio un guardia y le dijo, qué bello que es el río. Siga avanzando, señor. Dame un momento, por favor. Solo quiero contemplar el río. Y saqué el arma. Señor, ¿qué está haciendo? No te preocupes por mí. Déjame en paz, señor. Guarde la pistola. Déjame tranquilo. Solo quiero contemplar el río. Si te preguntan, me fui a América. Adiós. Y se voló la cabeza. Svidrigailov es un mega personaje en la novela. Es como un Raskolnikov con dinero. Él mismo lo dijo, ¿cierto? Raskolnikov habla con la hermana ya lo sabía. Y Raskolnikov le dice, no sabes cuánta alegría me daría si es que te veo con mi amigo Razumihin. He notado cómo lo miras y he notado cómo él te mira. De mi parte, tengan mi bendición. Al menos sabré que ustedes se quedan en buenas manos. De pronto Raskolnikov le dice a la mamá que se va de viaje, que vuelve en 9 meses. La mamá se despide de él llorando. Raskolnikov se marcha, llega a la delegación y en la puerta estaba Sonia y Sonia le promete acompañarlo. Sonia le promete estar con él. Raskolnikov la abraza fuertemente. Raskolnikov entra a la delegación, pide hablar con Porfirio y dice, yo maté a la vieja usurera y a su hermana. Todos corrieron y lo repitió. Yo maté a la vieja usurera y a su hermana. Fin. Ese era el final de la novela. Pero luego apareció el epílogo y en el epílogo te hablan del juicio. Él no gastó nada, tuvieron piedad de él. Él confesó que lo hizo por necesidad. Él terminó 8 años preso. Vivió 1 año en Siberia hasta que Sonia llegó con él. Con Sonia pasaría 7 años. Sonia se volvió enfermera en la cárcel. Sonia era el ángel de todos los presos. Todos le decían madrecita. Y Sonia con Raskolnikov siempre hablaban de la Biblia. Y Raskolnikov sabía que tenía que dar su brazo a torcer. Ella había hecho un gran sacrificio. Así que Raskolnikov le prometió una nueva vida. Le prometió casarse. Le prometió tener una familia. La mamá, al poco tiempo, la mamá se murió volviéndose loca. Pero en sus últimos minutos dio a entender que sí sabía que su hijo estaba preso. La hermana se quedó con Razumihin. Ambos vivían juntos y Raskolnikov con Sonia se miraban como el aura de una nueva resurrección, como el nacimiento de una nueva vida. Pero esto será motivo de otra historia, porque esta ha terminado. Así es el nuevo final de Crimen y Castigo. ¿Está bien, está bien, está bien, está bien? Perfecto. Y solo por último, porque se nos acaba la clase, si hablas de vanguardismo, recuerda lo siguiente. La vanguardia, sí, procésalo. La vanguardia es inherente. ¿Qué tengo que saber de vanguardismo para un examen? Solo recuerda esto. Afán iconoclasta. ¿Qué significa innovación? Solo recuerda esto. Experimentación. Si hablamos de experimentación en el vanguardismo, vamos a tener una enorme cantidad de técnicas de vanguardia. Técnicas de vanguardia. La técnica que más menciona San Marcos es el monólogo interior, y el monólogo interior es el libre fluir de la conciencia. También te van a mencionar varios narradores, a eso se le llama multiplicidad de voces, También te van a llamar el desorden lógico y cronológico. Las novelas están desordenadas. Estos son los rasgos principales a nivel general de la vanguardia. Ahora, si hablamos de vanguardismo, acá el autor que menciona San Marcos brevemente es Kafka. Y con Kafka las características son rápidas. Primero, Kafka es expresionista, ¿cierto? Kafka es el padre del absurdo. Con Kafka vas a tener lo siguiente, deshumanización. Tú ya no vales como persona, tú vales por lo que produces. Segundo, tu vida es tan triste que te alienas a la modernidad. ¿Qué significa esto? Ya no piensas en tu vida a nivel de sueños, siempre piensas a nivel de producción. Todo lo que haces lo haces en torno al trabajo. Siguiente, marginación del otro. ¿A quién vamos a marginar? Al que no trabaja, al que no produce. Siempre en casa, el que no trabaja es el marginado, ¿cierto? Por ejemplo, acá el abuso paterno, papá, que es el que más trabaja en la época de Kafka, es el que tiene derecho a abusar de los demás. Y la incomunicación familiar. Las familias cada vez
se distancian. Y esto lo vas a ver en novelas como La Metamorfosis, donde Gregorio Samsa, que era el que mantenía toda la familia, Gregorio Samsa le pagaba una deuda a su padre, Gregorio Samsa le pagaba las criadas a la madre, Gregorio Samsa le iba a pagar las clases de violín en el conservatorio a Greg, Gregorio Samsa alquilaba la casa, pero cuando despertó convertido en un insecto, todos lo marginaron. Al inicio, Greg representa la solidaridad, lo apoya, pero luego Greg también lo rechaza. Por eso Greg representa la inconstancia. La mamá quería abrazarlo, pero miraba al papá y se alejaba. La mamá representa la indiferencia y el papá representa el abuso. Y es así que Gregorio, con una manzana clavada en la coraza, un solo, así, pero acá hay un solo narrador. En La Metamorfosis, un solo narrador. Gregorio con la manzana clavada en la coraza, cuando la hermana grita, tenemos que deshacernos de él. Eso ya no es Gregorio, tenemos que deshacernos de él. Gregorio simplemente se dejó morir, la criada lo botó a la basura, la familia se fue a pasear, y cuando la familia se fue a pasear, la vieron a Gret que ya estaba grande y decidieron que ya era motivo de casarla. Kafka sí publicó varios libros, pero no todos. Publicó varios, pero los últimos libros que hizo Kafka fueron publicados póstumamente. No son todos, no son todos. ¿Listo? Claro, típico, te conviertes en insecto y ya no te quieren. Obviamente no se refiere a eso, pero imagínate que sufres un accidente y ya no puedes trabajar. Te vuelves una carga para la familia. Ese es el mensaje de esta obra. ¿Listo? Ahora sí, para acabar. A ver, niño, vete a la 9, vete a la 9. En la novela Crimen y Castigo, aunque Raskolnikov decide asesinar a la usurera, móvil humanitario, te está pidiendo el móvil humanitario, ayudar a la mamá y a la hermana. ¿Cuál sería? Ayudar a la mamá y a la hermana. Casa. Perfecto. 10. El argumento de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Marca lo correcto. Ah, superhombre, superhombre. Raskolnikov se considera un hombre de moral superior. 11. Características de Dostoyevsky. La D no puede ser. Narrador indiferente, no. Despreocupación por el tema moral, no. Ya salió, pues. Tendencia a lo dramático. ¿Qué es tendencia a lo dramático? Diálogos y monólogos. A ver, ayúdame con la clave. 12. ¿Por qué Raskolnikov asesina a su casera? O mejor dicho, a la vieja usurera. Y hay un pequeño error de esta pregunta de la pre. ¿Por qué asesina a Aliona? Ah, la asesina formalmente porque la considera un ser nocivo para la sociedad. Pero hoy en día la pre lo preguntaría de otra manera. ¿Cuál es el móvil humanitario y cuál es el móvil antihumanitario? Siempre tienes que ver las dos. En la metamorfosis, el desprecio y miedo de la familia Sanz ante Gregorio pone en evidencia que vamos a marginar al que no produce. Vamos a marginar al que no gana. Claro, casa. Vamos a marginar al que no genera intereses en la sociedad. 14. Una característica de la narrativa contemporánea. Hay una técnica, El libre fluir de la conciencia. Se llama monólogo interior. No tiene sentido. No tiene sentido. 15. ¿Quién representa la solidaridad en un inicio? Ah, en un inicio, ¿quién representa la solidaridad? Gret. Claro. 16. Fragmento de Crimen y Castigo. Dice que Raskolnikov sabía cuántos pasos había hasta la casa de la vieja. Dice que estaba convencido de que tenía que matarla, pero luego de pronto Raskolnikov se pone nervioso. Ni él mismo creía en su realización. Raskolnikov está dudando, iba llamando poco a poco negocio, aunque siguiera dudando de sí mismo, Novela psicológica, dedo, narrador, conflicto interno. 17. Mira, si te viene un fragmento de una novela de Gustavo Flaubert, la clave no es Flaubert, es el realismo. Dime, ¿cuál es la única característica realista que ves en las claves? Dime la única característica del realismo que ves en las claves en la 17. Subjetividad, contexto histórico, descripción detallada o personajes conservadores. Obvio, solo hay una característica del realismo, la sé, sin leer el texto, la sé. Descripción detallada de la realidad. 18. ¿Qué tema se puede apreciar? Raskolnikov escuchó a los policías, se puso nervioso, escuchó la voz del comisario, recobró la calma, van a hacer registro. Los muy canallas sospechan de mí. ¿Qué es eso? Conciencia de culpa, ¿cierto? El tema es la conciencia de culpa. 19. La sociedad oficial representada por el padre, los jefes, aniquila a Gregorio debido a que es un inútil, debido a que no produce ganancias, debido a que no trabaja. Casa.
Y la 20 dice que Gregorio trataba de retroceder y el papá con el bastón amenazaba desplomarlo o abrirle la cabeza. Papá violento, abuso paterno, clave, dedo. Y con eso tendrías todo el panorama. Como siempre, clases enormes, pero las avanzamos como locos. Ahí te mandan el quizzes, seminarios. Vamos, demuestren que han estado atentos y demuestren que van a sacar un gran porcentaje. Ustedes mismos son. ¿Sí, muchachos? Pasamos. Me aparto para que me... Veamos. ¿Cuáles son los detalles? Amplíalo. ¿Son personajes? No, pues en esa no creo que se hayan equivocado. A ver, 10 personas se equivocaron en la primera. ¿Cómo va a ser Sonia? Maleados. Son los que leyeron apurados, seguro. A ver, siguiente. Marca la característica de romanticismo presente. Ojo, en esa pregunta la clave está en la palabra romanticismo. No te está pidiendo una característica de la novela, te está pidiendo característica del romanticismo. La A te habla exaltación de la naturaleza. Obviamente que es. Clase proletaria no va a ser. El trágico amor correspondido. Ojo, dice correspondido. Y la rivalidad por el amor vedado. Dime, ¿la rivalidad por el amor vedado es una característica del romanticismo o de la novela? De la novela, ¿cierto? Entonces ahí te están pidiendo característica del romanticismo. Lee bien la pregunta. Y la última, en sus obras, análisis profundo. Ya, pues esa sí no había derecho a equivocarse, psicológica. Listo, ¿hay algo más? ¿Qué representa Gret en la primera parte? Solidaridad. Y luego, ¿qué representa? La inconstancia, porque marca indiferencia. ¿Listo? Bueno, señores, cuídense mucho, que les vaya de maravilla. Gracias por todo. Un abrazo, hasta luego. Perdón.